Hola a todos queridos amigos y hermanos, nos complace muchísimo en darles una cordial bienvenida a un nuevo video de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y su Hijo. El video de hoy tiene que ver con una supuesta inconsistencia de la traducción de Nuevo Mundo al traducir Juan 1.1. Les pondremos en la descripción un vínculo a la primera parte de este video. Es bueno que la vean si no lo han hecho, para que puedan darle seguimiento al análisis que estamos realizando de una manera lógica, coherente. Como mencionamos en el video anterior, Winston Medina, siguiendo a Wallace y otros eruditos trinitarios, plantea que el Comité de Traducción de la Traducción del Nuevo Mundo es inconsistente en la manera en que traduce los sustantivos en el predicado que carecen del artículo definido. Bueno, como vimos anteriormente también, en realidad el Comité de Traducción del Nuevo Mundo comienza su apéndice en la traducción del Nuevo Mundo de 1950, considerando un ejemplo, aquí pueden ver en el video, de la construcción, la llamada por Wallace construcción de Coward. Vimos también el hecho de que el comité, en esta sección de acá, se dio cuenta que afirmar que Juan 1.1, el sustantivo seos era definido, equivalía a decir que el Hijo, el Logos, la palabra, era el mismo Dios con quien él estaba. Algo que, como hemos visto en otros videos, tanto Wallace como otros muchos eruditos académicos trinitarios reconocen ahora que es verdad. Y por tanto, la aplicación durante décadas de la regla de Coward y la opinión de Coward sobre Juan 1.1, pues evidentemente llevó a los trinitarios a negar la Trinidad durante todo este tiempo que estuvieron usando la regla de Coward, pues más bien estaban apoyando sin darse cuenta el concepto sabelianista, es decir, el concepto unitario de que Dios está compuesto por una sola persona, pero que él actúa de tres maneras diferentes. Puede actuar como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo, según sea el caso, pero que es una sola persona. Y esto, por supuesto, contradice abiertamente el concepto trinitario. De manera que, en realidad, esta afirmación de que la razón simplista, el terreno simplista, según dice Wallace en su gramática, que usó el Comité de Traducción del Nuevo Mundo fue la ausencia del artículo indefinido, no es cierto. Como pudimos ver por el primer caso que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo utilizó, que es el caso de la Anábasis de Genofonte 1.4.6, Emporion de Entohorion, es una construcción que, como bien dice Mantei, corre paralelamente a Juan 1.1 y que Mantei mismo traduce como el lugar era un mercado. Esto nos da una idea clara de que en realidad se está mintiendo en contra del Comité de Traducción del Nuevo Mundo, porque la base que se utilizó inicialmente tiene que ver con la gramática, aunque por supuesto, como he dicho de manera muy clara y como ustedes van a poder ver en el mismo apéndice, es evidente que el hecho de que uno comprenda que el único Dios verdadero es el Padre, no el Hijo, pues evidentemente contribuye a entender el contexto en el cual esta declaración es hecha. Ahora, hoy vamos a estar avanzando un poco más dentro del apéndice que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, de las Escrituras cristianas griegas, tiene con relación a Seos en la página número 773 de la edición de 1950. Pero antes de pasar a considerar esto, es importante entender algo que yo quiero compartir con ustedes, porque miren, como les he dicho, yo no me gusta mucho, no soy partidario de los ataques personales, pero cuando alguien en un momento determinado distorsiona la verdad de lo que uno ha dicho, tratando de crear con esa distorsión una imagen falsa en su audiencia, no queda más remedio que exponer dónde está la mentira de lo que la persona está diciendo. En el video anterior ustedes pueden ver que yo hago una explicación muy cuidadosa de la diferencia entre lo que es la regla de Coward y la construcción de Coward. La regla de Coward, según usted puede ver en el otro video, simplemente es una regla que Coward hizo diciendo que cuando un sustantivo definido, o sea que ya es definido, se encuentra delante de un verbo copulativo como predicado, entonces no necesita el artículo para ser definido. El artículo está implícito, es como si el artículo estuviera ahí, aunque no esté visiblemente escrito. Y la segunda parte de la regla, que ya no es la regla propiamente, sino que es más bien una regla exegética, no una regla gramatical. La regla gramatical es simplemente esa que mencionamos,
y que Winston representa de una manera muy incorrecta. Pronto vamos a estar haciendo un video de manera muy precisa sobre la manera incorrecta en que él entiende las reglas. Pero la segunda parte dice, bueno, el contexto nos va a ayudar a determinar si es definido, indefinido o cualitativo. Pronto, les prometo, vamos a estar haciendo una serie de videos donde vamos a estar analizando este tema de cualitativo y vamos a ver cómo primero los trinitarios dijeron que era definido, después cuando se dieron cuenta de su error intentaron ahora hacerlo puramente cualitativo y la base que utilizaron aparentemente era sólida, pero ahora viene otro trinitario, Hartley, y les dice, no, espérate, que lo que ustedes están diciendo no es así, y da las razones. Y todo ese desarrollo gradual que ellos han hecho de su entendimiento de Juan 1.1, intentando manipular la gramática para ellos de manera absolutista, se desploma fácilmente por medio de un análisis cuidadoso de lo que ellos han estado publicando en prácticamente 70 años. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes algo. Voy a hacer una afirmación drástica, respetuosa, pero drástica. Y digo esto porque no queda más remedio que hacerlo. Cuando yo voy a hacer una afirmación sobre una persona en público, y esto puede repercutir en la reputación de esta persona, yo primero que todo intento examinar cuidadosamente si la opinión que me he formado tiene verdadera solidez o si en realidad esta opinión pudiera estar siendo una opinión prejuiciada de mi parte. De manera que en vez de salir a defenderme frente a las acusaciones que Winston Medina me ha lanzado sobre mi supuesta incapacidad y falta de conocimiento de sintaxis o de griego, yo he estado estudiando cuidadosamente sus videos con un objetivo: descubrir el modo en que él opera, el modo en que él trabaja con su audiencia. ¿Por qué? Porque una vez que uno descubre eso, uno puede entender si se trata de falta de cuidado, como yo creía y le he mencionado en varias ocasiones, o si hay una intención más siniestra detrás de la manera en que esa persona, en este caso Winston Medina, opera o presenta las cosas. Y yo les voy a poner hoy, porque está relacionado con este video, un ejemplo de lo que yo quiero afirmar a continuación. Winston Medina no es una persona que no examine las cosas cuidadosamente en detalles. No. Él lo hace. Pero él lo hace para buscar supuestas contradicciones en lo que la persona dice, presentarla de una manera rimbombante delante de su audiencia y entonces hacer un ad hominem, es decir, un ataque a la persona, no al argumento. Y yo se lo voy a demostrar de una manera muy sencilla. Y luego vamos a incluir esto y otro detalle más al final del video para que ustedes puedan entender, ¿no?, a qué estamos haciendo referencia. Bueno, mencionamos en el video anterior, en otros videos, que la regla de Cowell es una cosa y la construcción de Cowell es otra. Si ustedes ven aquí lo que Daniel Wallace menciona, me gustaría, y que yo expliqué muy cuidadosamente, o sea, si usted busca el video, usted lo analiza con cuidado, esta sección de la gramática de Wallace, que aparece en la página 256, bajo predicados nominativos preverbales análogos, que envuelven la regla de Cowell, él da una serie de definiciones de lo que esto envuelve. No lo vamos a volver a hacer porque lo hicimos en el video anterior. Y entonces a continuación él dice, por tanto, un predicado nominativo preverbal análogro es un predicado nominativo que no tiene el artículo y que ocurre delante de un verbo ecuativo o de estado. Esta es la clase de construcción que Ernest Catman Cowell investigó cuando él escribió su ahora bien conocido artículo de 1933. O sea, vamos a entender algo. Pero esto es algo, yo quiero que ustedes revisen el video. Es algo que yo expliqué cuidadosamente en el video anterior. Una cosa es la regla de Cowell, la conclusión a la que Cowell llega, la conclusión y aplicación de esa regla a Juan 1.1, y otra cosa muy diferente es la estructura en griego de este tipo de cláusulas. Y que es el tipo de estructura que Cowell examinó, que Dixon examinó, que Wallace examinó y que Hartley ha examinado. O sea, una cosa es la construcción que aparece en el texto griego y que no tiene nada que ver con la regla de Cowell, es simplemente un sustantivo nominativo que precede al verbo sin artículo, más el verbo copulativo, más el artículo, más el sujeto. En el caso de Juan 1.1, puede ser el sujeto estar
delante del sustantivo, delante del verbo, delante del predicado, puede estar después, puede ser elíptico, puede ser un pronombre. La cuestión fundamental es la parte del predicado, es decir, ese sustantivo, anátero, preverbal, es precopulativo. Ese es el tipo de construcción que Cowell, Dixon, Wallace y Hartley examinaron cuidadosamente. Y en base a lo que yo analizo aquí con ustedes en el video anterior, dice, para economizar en nuestro vocabulario, por tanto, nosotros, dice Wallace, vamos a considerar cada predicado nominativo anátero preverbal, es decir, esa construcción, como Cowell's construction, construcción de Cowell. Vamos a entender. Wallace nos dice, ok, una cosa es la regla de Cowell y otra cosa es la construcción de Cowell. Por tanto, cuando hablamos de la construcción de Cowell, no estamos aceptando la regla de Cowell. No estamos diciendo que Cowell tenía razón al decir que Juan 1.1 era definido. De hecho, el propio Winston Medina no lo acepta así. Es lo curioso. Pero yo quiero que ustedes vean por qué yo hago referencia al hecho de que Winston Medina tiene la costumbre de tratar de encontrar supuestas contradicciones en lo que uno dice y presentarlas de manera que parezcan una contradicción, y es con el objetivo de hacer ver que la persona no sabe lo que dice, y entonces el auditorio hizo facto, dice, ok, si no sabe lo que dice, ni prestar atención a lo que está diciendo. Ese es el modo de operación que el pastor Winston Medina tiene, y lo voy a estar demostrando, no en este video, sino en una serie de videos en la medida que sigamos examinando y avanzando, porque yo voy a examinar cuidadosamente su video sobre Juan 1.1, y voy a examinar cuidadosamente su video sobre la regla de Grand Bichard, y vamos a estar viendo cómo él continuamente malinterpreta a los demás intencionadamente. O sea, hay una intención oscura ahí, y se lo tengo que decir con mucha franqueza, con mucho respeto, por supuesto, porque es mi prójimo, pero con mucha franqueza. Es el modo, y lo voy a demostrar a continuación de una manera muy simple. Ya yo les he explicado la diferencia entre la regla de Cowell y lo que es la construcción de Cowell. ¿Acepto yo la regla de Cowell? No, yo no acepto los resultados que Cowell ofrece para aplicarlos a Juan 1.1. De hecho, no lo hace Wallace, no lo hace Dixon, no lo hace Hartley, y el propio Medina tampoco lo hace. Es así de simple. Yo estoy seguro que usted le pregunta a Medina, ¿usted acepta la conclusión a la que Cowell llegó de que Juan 1.1 tenía que ser definido en base a su regla? Y él te va a decir, no, claro que no, eso es abelianismo. De manera que lo interesante es que él lo acepta de esa manera, pero sin embargo intenta presentar en falsos colores a los demás. Observen aquí en su video cómo él hace esto. Escuchen, él se está quejando de Wallace, ¿no? Pero es lo que él ha afirmado en su debate conmigo. ¿Wallace quién está hablando? Esto, es verdad que tiene... Hay un dogmatismo, un dogma lo que ha movido los traductores, no la gramática. Bueno, entonces acaban ustedes de escuchar la autocontradicción del señor Renan González. Él ha dicho claramente, ¿por qué nosotros tradujimos un Dios en la cláusula 1.1c de Juan? Porque teológicamente nosotros consideramos que Jesucristo es inferior al Padre, porque consideramos que Jesucristo no es el Dios verdadero, sino que es el Dios, el Padre nada más el Dios verdadero, así que es un asunto teológico. Vamos a hacer un stop aquí. Aquí volvemos a encontrar que él trata de crear contradicciones, ¿no? El hecho de que nosotros entendamos que el Padre es el único Dios verdadero, en armonía con lo que dice el propio Jesucristo, no es algo que nosotros hayamos inventado, es Jesús quien lo dice en Juan 17.3, utiliza de hecho la palabra monotheos, o sea, único Dios, de la cual viene monoteísmo, y con eso Jesucristo deja bien claro lo que es monoteísmo para él, a diferencia del monoteísmo trinitario, que Cristo nunca lo enunció, nunca lo explicó, nunca lo enseñó. Lo cierto es que nosotros, debido al contexto general de la Biblia, al mismo contexto del libro de Juan, donde se nos dice que Jesucristo tiene un Dios, donde se nos dice que el Padre es mayor que Jesucristo, donde se nos enseña que el Hijo siempre está sujeto al Padre, que él nada de lo que dice, nada de lo que él habla, nada de lo que de los milagros que realiza vienen de él, sino de su Padre, llegamos a la conclusión de que evidentemente Juan 1.1 no puede referirse al Señor Jesucristo como el Dios con quien él estaba, el Dios Todopoderoso, por todas esas razones. El contexto nos ayuda. Y si usted ve el análisis que él y yo estábamos haciendo anteriormente, del cual saca esta supuesta contradicción, yo soy honesto y le digo, mira, esta no es una cuestión gramatical. ¿Por qué? Porque la gramática permite lo mismo traducir. Era Dios, era un Dios o era divino.
Luego, la gramática no nos da la solución. Quien nos da la solución aquí es la exégesis, es la teología. Y obviamente, si usted al hacer la exégesis ve elementos que indican contextuales de que Jesucristo era el Dios Todopoderoso, entonces usted lo va a traducir de una manera diferente a que si usted al hacer exégesis ve que efectivamente Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Es una cuestión teológica, exegética. O sea, aquí no hay ningún tipo de contradicción. Ahora, para poder hacer ese análisis, primero viene el análisis gramatical. ¿Quiénes han negado de que Juan 1.1 pueda ser indefinido? Los testigos de Jehová no, han sido los trinitarios. Y para eso se inventaron la regla de Cowell. O después la supuesta idea de que es puramente cualitativo, que vamos a estar examinando pronto y que vamos a poder ver que el estudio de Hartley, aunque intenta probar eso, hace todo lo contrario, echa por tierra el estudio de Haney y de Dixon. O sea, evidentemente aquí ahí pueden ver lo que les menciono, ¿no? Él trata de crear una aparente contradicción. Si yo digo que la razón principal es teológica, entonces la gramática no tiene nada que ver. ¿Dónde yo dije eso? Pero bueno, continuamos hacia adelante. Y él mismo dijo, yo no creo en la regla de Caldwell. Entonces, usted no tradujo sobre la base de la gramática. Ustedes tradujeron, usted mismo lo acaba de decir, y ahora se está quejando de Wallace y dice, cualquiera que escucha a Wallace dice que lo que movió a los traductores fue un dogma, pero eso es lo que usted dijo. Vamos a ver. En primer lugar, yo no dije en ningún momento que lo que movió a los traductores es una cuestión dogmática. No. Quizás Winston no tiene la idea clara de qué cosa es un dogma y qué cosa es teología. Son dos conceptos totalmente diferentes. Ahora, en nuestro caso en particular, cuando examinamos cuidadosamente el apéndice de la traducción del Nuevo Mundo, uno puede ver que hay razones gramaticales que se esgrimen desde el mismo principio. Usted le invito a ver la primera parte de este video, donde se dice claramente, muy claramente, que en realidad hay base gramatical para ello. Ahora, la selección de las tres opciones que tenemos frente a Juan 1.1, es decir, definido, indefinido o cualitativo, que, como vimos en otros videos, son mucho más las opciones, ¿no? Puede ser indefinido cualitativo, puede ser definido cualitativo. Lamentablemente, Winston no le explica eso a su audiencia, pero lo vamos a ir viendo en la medida que sigamos produciendo estos videos. Cuando se va a decidir cuál de estas se acepta, claro que la teología influye, es decir, el concepto que tú tengas, el entendimiento que tú tengas de la Biblia influye, pero eso no lo digo yo. Eso lo dice el propio Wallace. Me gustaría mostrárselo a ustedes. Observe usted aquí lo que dice Wallace en la página 269. El candidato más probable para SEOs es cualitativo. Esto es cierto tanto gramaticalmente, porque la mayor porción de los predicados nominativos anatros caen sobre esta categoría, lo cual vamos a mostrar que eso es falso en el futuro. Voy a adelantarme diciéndoles, como yo les cité el caso de Kelson a Medina, donde Kelson dice, mira, esto es una falacia exegética. Esto que está diciendo aquí, Wallace, Kelson, en su libro Falacias Exegéticas, yo les invito a que lo analicen, dice, eso es falso, eso es una falacia. Estamos entre 50 y 50. Y el estudio de Hartley, de hecho, dice todo lo contrario. Hartley dice que es trinitario, con total honestidad intelectual, que las estadísticas muestran que en el Nuevo Testamento en general, este tipo de construcciones son indefinidas cualitativas. ¿Oíste, Winston? Te lo digo para que busques el dato en la tesis de Hartley, en donde él trata los sustantivos contables y no contables. De modo, esto que Winston inclusive maneja dentro de su video es una falsedad. Pero vamos a suponer, fíjate, él está hablando de la parte gramatical, pero ¿qué más añade Wallace? Dice, y teológicamente. O sea, aquí Wallace reconoce que su teología también tiene que ver con el asunto. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo usted entienda el contexto de Juan 1.1 y el contexto general de la Biblia, usted va a ver en Juan 1.1 un artículo indefinido o no. De manera que no hay absolutamente ningún tipo de contradicción entre una declaración y otra. Pueden haber argumentos gramaticales, es decir, tenemos varios pasajes que son igual a Juan 1.1 y que son aceptados tanto por Harner, por Wallace, como por Dixon y Hartley como indefinidos,
y por tanto Juan 1.1 puede ser indefinido. Hay un argumento gramatical y se ve aquí, en lo que es el ejemplo que les ponía anteriormente. Pero que también hay un argumento teológico, lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. O sea, no se trata solamente de un argumento gramatical y no es el comité de traducción, ¿no?, de Nuevo Mundo. Es Wallace también, aquí ustedes lo pueden ver, teológicamente. O sea, no sé en qué mundo vive Winston que él no es capaz de ver que dos argumentos no necesariamente son mutuamente excluyentes, sino que se complementan. Pero ahí ustedes pueden ver cómo él intenta crear una aparente contradicción, y ahora van a ver una significativa, para que ustedes puedan apreciar a qué nos referimos. Observen cuidadosamente lo siguiente. Eso es exactamente lo que usted dijo, señor Renan González. Vamos a continuar con su video y vamos a seguir viendo los errores que usted ha cometido. Déjame ver qué otra cosa teníamos por aquí. Déjame ver, porque aquí teníamos algo más. Ok, ahora usted va a decir que usted no cree en la regla de Caldwell. Vamos a ver, vamos a volver a poner a este señor donde él dijo que él no cree en la regla de Caldwell. Vamos a ver cómo él... Presten cuidadosa atención a esta parte. Como ustedes pueden ver, yo efectivamente reconozco que yo no creo en la regla de Caldwell. Es decir, yo no creo que lo que Caldwell descubrió dentro del griego sea una regla para Juan 1.1. No lo acepto yo, no lo aceptan. Si ustedes se recuerdan acá, en el video anterior, cuando habla de que tiene que haber un artículo supuestamente entendido, ¿no? Ellos dicen aquí, y que es presuntuoso decir que esta clase de artículo definido ha de ser entendido, de modo que la oración debería por tanto ser traducida y la palabra era Dios. Esto significaría que la palabra era el Dios con quien la palabra dice estar, y esto es irrazonable, porque ¿cómo puede la palabra ser con Dios o estar con Dios y al mismo tiempo ser este Dios? Evidentemente, como ustedes pueden apreciar aquí, la inconsistencia, ¿no? Lo que dice aquí el Caldwell es rechazado completamente por el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, esa conclusión de que debe aplicarse como definido para Juan 1.1, y lo rechazo yo, pero no lo rechazo yo, lo rechaza Winston. Winston rechaza esa conclusión de Caldwell al aplicarlo a Juan 1.1, lo hace Wallace, lo hace Dixon, lo hace Hartley y lo hace casi todo trinitario informado. Harner lo hizo, Philip Harner. O sea, él se está quejando de que yo rechazo la regla de Caldwell. Y noten ustedes el descubrimiento del siglo que él hace de una contradicción en mis dichos. Por favor, presten cuidadosa atención. Ahora, en este mismo video que hizo, se contradice y quiere ahora decir que ellos traducen sobre la base de Caldwell, o sea, haciendo un correspondentismo, ¿no? Vamos a escuchar aquí una falacia de correspondentismo. No cree en Caldwell. Vamos a escuchar cuando este señor dice que no cree en Caldwell. Escuchen. Es que no lo puedes utilizar porque la regla de Caldwell no la puedes aplicar, así que no es gramatical. Para que sea gramatical tiene que darse los tres casos para que sea posible una, la otra forma y la otra forma. Esto primero que todo es una mentira, ¿no? O sea, aquí vemos a Winston manipulando. Usted no va a leer en ninguna parte, en ninguna gramática. Yo desafío públicamente a Winston que muestre una gramática de las 217 que él tiene, en donde se diga que para que un ejemplo gramatical sea paralelo a Juan 1.1, al predicado de Juan 1.1, tengan que estar las tres posibles traducciones envueltas, es decir, cualitativa, indefinida y definida. Yo le puse un ejemplo concreto a él, pero en donde yo le dije a él, ok, dime, en este caso en particular, ¿puedes traducirlo como cualitativo? Y él me dijo, no, entonces deja de ser un ejemplo paralelo, no, entonces quiere decir que esta es una premisa de él, muy propia de él. Eso usted no lo va a leer en ninguna gramática, pero sigamos escuchando esto. Es la regla de Caldwell, a ver si me entiendes. Ah, bueno, entonces ya entonces no, estamos saliendo de la gramática de Wallace. Perdiste el tiempo de haber citado a Wallace y Amante. Ahí está. Él dice, yo no creo en la regla, es que yo no creo en la regla de Caldwell, a ver si me entiendes. Y es algo que yo, mi estimado Winston, reafirmo. Yo no creo en la regla de Caldwell. Yo no creo que Juan 1.1 cae dentro de la categoría gramatical que Caldwell intenta probar, que es definición. Por eso la regla de Caldwell, dice Wallace y dicen otros gramáticos, es algo que no puede ser aplicado a la gramática.
Eso te lo dice ahí claramente, te lo enseñé en nuestro debate. Yo sé que eso te dolió, porque tú me habías desafiado a mí que yo te demostrara que la regla de Cowell en realidad había sido desechada por Wallace de un plumazo, y yo te lo demostré. Ahora, vamos a seguir oyendo lo que él dice para que vean la genial contradicción que él encuentra. Ahora vamos a escuchar Perdón, me había salido. Ahora vamos a escuchar nuevamente este señor que dijo que no cree en la regla de Caldwell. Vamos a escucharlo ahora aquí, donde este señor va a decir, no solamente ya dijo que él no cree en la regla de Caldwell, ¿verdad? Pero ahora él va a querer decir que ellos sí creen en la regla de Caldwell. O sea, que sí hay una correspondencia con la regla de Caldwell. Noten lo que Winston acaba de afirmar. Aquí es donde entra, y por eso yo he sido tan cuidadoso en examinar sus videos una y otra vez, para ver si es un problema, es el modus operandi de él, si es el modo en que él siempre actúa. Desafortunadamente tengo que decirles sí. Y lo voy a estar demostrando a través de mis videos una y otra vez. Él dice ahora que después de yo negar que aceptamos la regla de Caldwell, yo voy a mostrar que nosotros aceptamos la regla de Caldwell. Eso es falso. Yo no digo que nosotros aceptamos la regla de Caldwell, sino la construcción de Caldwell. Que son dos cosas muy distintas. Ya vimos ahorita qué cosa es la construcción de Caldwell. La construcción que aparece en el texto griego y que Wallace, para evitar tener que estar diciendo en cada ocasión predicado nominal anterior al verbo copulativo, dice, ok, de aquí en adelante lo vamos a llamar construcción, note, no regla, construcción de Caldwell. Ahora note usted cómo él intenta crear una aparente contradicción entre lo que yo digo de una manera que es deshonesta. No se puede decir de otra manera. Eso es deshonestidad intelectual. Tomar lo que una persona dice en un lugar y tratar de enfrentarlo a otro lugar cuando tú te das cuenta claramente que no está hablando de las mismas cosas, es deshonesto. Es un modo de crear un show mediático. ¿Para qué? Para desacreditar. A mí me llama la atención que después de nuestro debate, que terminó tranquilo, él tuviera necesidad de salir a hacer 40 videos en contra mía, porque no podía llegar al segundo debate, es todo. En la manera como tradujo la Torre del Vigía. O sea, después que dijo que era por prejuicio teológico, porque tenían a Juan 17:3, porque ellos creían que Jesucristo era inferior al Padre, porque Jesucristo dijo que Dios no era el Dios verdadero, etcétera, etcétera. Ahora este señor va a tratar de va a crearse un paralelismo o va a crearse un prejuicio teológico para hacer creer, o sea, para hacer corresponder la regla de Caldwell como una base para su traducción, pero no es así. Mire lo que él va a decir aquí. Note otra vez que él dice que lo que yo voy a intentar es mostrar que la regla de Caldwell aplica en la forma en que hemos traducido nosotros la traducción. Eso es falso, eso no es lo que yo digo. Noten ustedes. Vamos a ver si es que tienen que ver con Caldwell. Vamos a ver lo que él va a decir aquí. Definido es débil, dice él. Está leyendo a Wallace, ¿no? Escuchen lo que está leyendo a Wallace y vamos a ver la queja que ahora él va a traer. Comúnmente, aquellos que hacen una defensa, ¿no? Arguyen por ese punto de vista, en particular los traductores de la traducción Nuevo Mundo, y noten esto, hacen esto solo en la base de que el término es anartroso. No. Lo vamos a repetir, porque esta es la declaración clave. Esto es lo que llevó a Winston al error. Y llevó como podrán ver ahora, él va a mencionar a alguien en particular, a un error también. Él dice, comúnmente aquellos que arguyen acerca de este punto de vista, es decir, que sea indefinido, que se traduzca como un Dios, en particular los traductores de la traducción del Nuevo Mundo lo hacen solo sobre la base de que el término, el sustantivo, no tiene artículo. Eso es falso. Y yo invito a los que están viendo este video a que esperen el siguiente video. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Para nosotros producir un video hacemos una investigación muy cuidadosa para no caer innecesariamente en errores graves. Bueno, usted dice que eso es falso, pero usted dijo que la razón no era ni siquiera gramatical, sino un asunto de prejuicio teológico, por razones teológicas. Ahora usted va a tratar de argumentar algo distinto a lo que usted dijo en ese debate. En ese debate usted muy claro dejó dicho que la razón por la que ustedes traducían un Dios no era por gramática, porque ustedes no creían en la regla de Caldwell. Y usted me pregunta a mí, usted afirmó que la razón por la que traducían así es porque ustedes tenían a Juan 17:3 y que ustedes consideraban que Jesucristo no era un Dios todopoderoso y que el Padre era el único Dios verdadero según las palabras del propio Cristo, y esa era la razón que nos había llevado a ustedes a traducir un Dios.
Entonces aquí no vale ni gramática, ni que me digas si es anartroso, si me buscas otra excusa. Usted ya lo dijo. Ahora usted se va a inventar una nueva base. Es interesante esto que Winston dice, porque miren, la base de esa primera conversación que él y yo tuvimos, muy improvisada por cierto, porque obviamente yo no estaba preparado para un debate, fue el hecho de que él había estado revisando un video sobre gramática griega. Noten ustedes ahí, sobre gramática griega que hay en nuestro canal aquí, en donde yo examino las afirmaciones de la profesora de griego koiné Silvia Skoltus. Como este hombre ahora me va a decir que nosotros no usamos la gramática cuando lo que él está examinando, y por eso yo entro dentro de su canal para aclarar algunas cosas que estaba diciendo erróneamente, yo pensando en ese momento que era por un problema de falta de entendimiento, ahora me doy cuenta que es por un problema de que él tiene la costumbre de tergiversar lo que los demás dicen, tenía que ver con gramática. O sea, ¿de qué está hablando este hombre? Este hombre solamente se centra en, si tú dices algo que a él le parece que va contra algo anterior, él lo trata de conjugar de una manera que parezca una contradicción. O sea, mi video muestra que no hay nada gramaticalmente hablando, como él mismo reconoce en nuestro debate final, para impedir traducir y la palabra era un Dios. No hay ninguna razón gramatical, no hay ninguna base gramática para decir no se puede gramaticalmente. Ahora, una vez que uno tiene la posibilidad gramatical, ahora tiene que ver, hacer una exégesis. Y ahí viene la teología. Es el punto central. O sea, una cosa no elimina la otra. Yo nunca dije, no, la única base que nosotros usamos. ¿De dónde saca Winston eso? Cuando él me dice, ¿por qué ustedes eligen una de estas tres opciones? Es decir, ya después que ya yo tengo la base de la gramática, que me dice que tengo tres opciones, ¿por qué eliges una de ellas? Obviamente por un problema teológico, pero no lo digo yo, lo dice Wallace. Y lo dicen muchísimos otros gramatólogos, que la teología, la exégesis que uno realiza va a estar permeada por la teología de uno. Eso es ser honesto, y lo dice claramente Wallace ahí. Pero bueno, continuamos con lo que él dice. ¿De acuerdo? Entonces ese es el punto. ¿Podemos cometer errores? Sí, pero tratamos de hacer una investigación cuidadosa. Sí, cometer errores como 5 errores que usted cometió en ese video. 5 errores. Confundir un participio con un verbo. Miren, debido a que él de eso hizo un show, ¿no? Y no le dijo a su audiencia la verdad, vamos a estar examinando cada uno de los supuestos errores que él dice que yo cometí. Y vamos a ver que quien desconoce de verdad a fondo la gramática es él. Vamos a ver, por ejemplo, hoy particularmente vamos a tratar el tema del participio como verbo. Puede ser llamado un participio verbo. Vamos a ver al final del video, que se haga un poquito más largo de lo adecuado, vamos a ver esa afirmación de él, ¿no? Pero además de eso vamos a ver que cuando en Juan 1, si no me equivoco, versículo 4, se habla de en él estaba la vida. Vamos a ver que sus afirmaciones sobre el versículo denotan una falta de entendimiento de la crítica textual que ese texto tiene, la historia de la crítica textual que ese texto tiene es enorme, que revela una falta de investigación y de conocimiento del tema tremendo. Y así va a pasar con cada uno de los casos que él menciona. Pero bueno, poco a poco, como les dije, yo no tengo nunca apuro en defenderme personalmente, me prefiero defender la verdad de la Biblia, pero dado que él ha arrojado lodo a mi reputación, es tiempo de demostrarle que yo he podido permear su manera de actuar, y yo invito a que vean sus videos para que ustedes puedan ver que efectivamente tiene esa forma de actuar, es decir, tomar las cosas fuera de contexto, enfrentarlas y aparentar una contradicción. Es cierto que los participos vienen de los verbos, pero no es lo mismo, porque está haciendo una función adjetival o sustantiva. Noten eso, y eso lo vamos a estar tratando. O sea, reconoce, sí, es verdad que vienen de verbos. No, pero no solamente vienen de verbos, ¿viste? Lo vamos a ver ahorita. Son llamados verbos por las gramáticas griegas. Evidentemente, tienes ahí un problema. O adverbial, y no necesariamente verbal. Usted le da categoría verbal ahí. Ahí tiene un error. Otro error, decir que un verbo que está allí, que es un genitivo, es un sustantivo genitivo, en caso genitivo. Otro error, sintáctico gramatical. Denota que no le prestaste atención cuidadosa a mi explicación, porque mi explicación jamás lo llamé de esa manera. Fue una duplicación de la diapositiva, como vamos a estar mostrando en su momento cuando volvemos a ese tema en particular. Otro error que usted cometió en ese video, señor, que se lo acabo de resaltar hace ratito, fue decir que Zoe, que significa vida, la vida, entonces la vida estaba en la posición de predicado nominal cuando no tenemos un sujeto ahí. Otro error, lo que tenemos es una cláusula preposicional con función adverbial y el verbo ni siquiera tiene valor copulativo sino predicativo. Otro error gramatical.
En este caso tienes un desconocimiento total de la historia de la crítica textual de ese verso y el dilema que existe actualmente en cuanto a si se toma esa cláusula como una cláusula aislada o como una cláusula dependiente del verso anterior, en donde entonces el sujeto sería otro, y por eso te dije claramente, es posible. Es el único caso en el que se pudiera. Fui muy específico en cuanto a eso. Y otro error, que también es grave, que aquí están puntualizados los errores, es que usted llamó a un sustantivo monádico, dijo que era equivalente a decir incontable. Efectivamente, eso es un error. Estaba yo estudiando el artículo de Hartley justo cuando fui a empezar el video y confundí ambas categorías. Eso es algo que admito públicamente, como he dicho, y acabé de decir precisamente en el video que estamos viendo y que él está reproduciendo, podemos cometer errores. Tratamos de mantenernos al mínimo, pero a veces podemos cometer errores, como uno muy chistoso que él menciona cuando yo hablo de el cuadro redondo, ¿no? Lo que quise decir, el cuadro que rodea, y dije el cuadro redondo. Bueno, no menos chistoso que el error que él comete cuando él habla en el versículo 59 de su video, si no me equivoco, de el artículo análtoro. O sea, un artículo que tiene carencia de artículo. Mira, Winston, esas son cosas que pasan cuando uno está hablando en público. A veces uno comete un error. Yo he visto excelentes debates entre personas verdaderamente académicas y cuya capacidad de tolerancia al error ajeno les lleva a pasar por altos errores de este tipo, pero tú te complaces en esto porque para ti es necesario, para poder arrojar sombra a los argumentos contrarios, tú no tratas de demostrarlo por medio de argumentación, sino por medio de arrojar sombra sobre el individuo. Por eso es que estoy haciendo esto precisamente, para mostrar tu modo de operación. Imagínense, nada más y nada menos, pues. Ahí están los 4 errores. Y un quinto error que usted cometió es mostrar la tabla, ponerle numeritos y decir, o bueno, dice que tenía ya numeritos en su presentación y que los números implicaban la sintaxis. Yo no sabía que la sintaxis se hacía con números. Evidentemente pasas por alto que el primer paso que uno hace es el de hacer un análisis morfológico, encontrar cuál es la función de cada una de las palabras y entonces darle un orden para la traducción que implica un análisis de sintaxis, y ese orden tú lo llevas a la traducción. Como pudiste ver en el papel, todavía ese paso no estaba terminado, es decir, el paso de traducción, pero sí se había hallado el orden en función, tomando en consideración la función que cada una de las palabras tenía. Vaya usted y presente un análisis sintáctico con números a un profesor para ver qué le va a decir. Lo va a raspar, mi amigo, le va a poner 0, porque la sintaxis tiene que ver con cuál es la función sintáctica de cada palabra, no cómo se traduce y en qué orden se debe traducir de acuerdo a lo que usted comprende del texto. No, es la sintaxis, qué función tiene cada una de las palabras, son 2 cosas distintas. Usted no me va a meter a mi gato por liebre, ¿de acuerdo? Tengo rato haciendo sintaxis. Así que vamos a seguir escuchando a este señor, lo que dice aquí. Lo cierto es que la traducción de Nuevo Mundo, y lo vamos a probar en el próximo video, no se tradujo de esa manera solo sobre la base de que no hay un artículo definido. Pero usted dijo que la única base que tenían era un prejuicio teológico. Eso es falso, en ningún momento yo he dicho eso. El hecho de que yo te haya dicho que de las 3 opciones se eligió la del artículo indefinido por un asunto teológico, nada tiene que ver con el hecho de que se utilice la gramática para llegar a ese punto, porque tú estabas examinando justamente en ese momento un video personal mío relacionado justamente con la gramática, amigo mío. De manera de que estás hablando. Yo no dije que únicamente. Yo te dije que la principal base, por supuesto, después de examinar la gramática, tienes 3 opciones. ¿Cómo eliges una de ellas? Por medio del contexto, por medio de la teología, del exégesis. Usted dijo que la única base era que ustedes creían que Jesucristo no era el Dios Todopoderoso. No, eso es falso. Yo nunca dije la única base. Eso es dogmatismo. Y que Jesucristo no es el Dios verdadero porque él mismo lo dijo. Usted ya lo dijo. Así que presentar una nueva base y todo lo demás es simplemente tratar de dar patadas de ahogado, porque ya usted claramente lo dijo en el debate que la razón por la que ustedes tradujeron así, yo le pregunté por qué la Torre del Vigía traducía así. Dijo, yo no creo en la regla de Caldwell, no es un asunto gramatical ni sintáctico, sino un asunto teológico. Y es que nosotros creemos que Jesucristo no es el Dios verdadero y no es Dios todopoderoso. Punto. Eso fue lo que usted dijo. Bueno, hijo, mira, eso de las patadas ahogado, yo lo respeto, ¿no? Pero, Winston, estás mintiéndole a tu audiencia. Cualquiera que haya seguido nuestro debate sabe que he estado presentando una base gramatical junto con una base teológica.
De manera que ambas cosas se complementan. Wallace mismo dice, esto es lo mejor desde el punto de vista gramatical, donde vemos que la mayor parte de los sustantivos anatos preverbales caen dentro de la categoría cualitativo, y también es mejor desde el punto de vista teológico. O sea, a ver si tú entiendes, hijo, mira, una cosa no excluye la otra. Que tú lo intentas manipular delante de tu audiencia como lo estás haciendo aquí es otra cosa. Eso denota falta de honestidad de tu parte. No se puede decir de otra manera. Yo te respeto muchísimo, como respeto a cada ser humano, pero hay que decirle a lo blanco blanco y a lo negro negro. Tú estás creando aquí un muñeco de paja, tú estás tratando de distorsionar lo que uno dice. O sea, búscame donde yo dije, la única base que nosotros utilizamos es teológica. No, yo te dije a ti bien claro, que primero hay que analizar gramaticalmente, y dado que tenemos 3 opciones, entonces hay que decidir por una de ellas. ¿Nos ayuda la gramática a decidir por una de ellas? No. En este caso tiene que ser el contexto. Y el análisis del contexto tiene que ver con teología, con exégesis. Entonces, evidentemente, hijo, estás tratando de crear algo aquí porque no te conviene que yo demuestre que la base que utilizó el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, que no la establezco yo, fíjate, no soy yo quien la establece, está aquí, en este apéndice de la Traducción del Nuevo Mundo de 1950, tiene que ver con gramática también, porque vimos aquí un ejemplo en donde tanto Dana como Manter reconocen que efectivamente aquí hay un paralelo sintáctico con Juan 1.1 y ellos lo traducen con un artículo indefinido, y por tanto hay base desde el punto de vista gramatical para decir que puede ser traducido de esa manera, y por tanto no hay ninguna razón, como dicen algunos por ahí, ¿no? De que no hay posibilidades, como decía Montesino, que ya vimos en el video que hicimos sobre Montesino, ¿no? No había razón gramatical, base gramatical para hacerlo. No, la base gramatical es lo primero que establece aquí el Comité de Traducción, después se va a lo teológico. Ambos se complementan. De manera que esto que tú tratas de hacer aquí es deshonesto. Tratar de decir lo único que tú aceptas, no. Si eso fuera lo único que yo aceptara, lo único en lo que nos basamos, tú no hubieras estado examinando un video sobre la gramática griega en el que yo estoy tratando de defender la posición del Comité de Traducción del Nuevo Mundo en frente a acusaciones que son falsas. Como decir que no es posible hacerlo y que tú reconociste que sí es posible. Luego, esto es deshonesto, eso no tiene otro nombre. Es una manera de presentar a tu contrario deshonestamente. ¿De acuerdo? Es un error garrafal y lo vamos a demostrar mostrándoles a ustedes la primera traducción de la Traducción del Nuevo Mundo. Hay una declaración que se hace que parece dar a entender eso, pero si usted sigue leyendo el apéndice, esa aclaración se analiza y se muestran ejemplos bíblicos, todos los cuales tienen que ver con la construcción de Cowell. Un momento, noten ustedes esto aquí. Dije yo que todos los ejemplos que pone el Comité de Traducción tienen que ver con la regla de Cowell. Por favor, volvamos un momentico nada más atrás el video, un segundito, para mostrarles a ustedes qué es lo que realmente yo digo. Sino un asunto teológico. Y es que nosotros creemos que Jesucristo, ¿de acuerdo? Es un error garrafal y lo vamos a demostrar mostrándoles a ustedes la primera traducción de la Traducción del Nuevo Mundo. Hay una declaración que se hace que parece dar a entender eso, pero si usted sigue leyendo el apéndice, esa aclaración se analiza y se muestran ejemplos bíblicos, todos los cuales tienen que ver con la construcción de Cowell. Mira, que usted dijo que no creía en la construcción de Cowell. Mira. Así que noten ustedes qué interesante. Aquí yo no dije en ningún momento todos los cuales tienen que ver con la regla de Cowell, como afirmó Whiston en un principio, como si ahora yo me fuera a contradecir. Yo estoy hablando de la construcción de Cowell, que ya explicamos lo que vimos que nada tiene que ver con la regla. Yo sigo diciendo, nosotros no aceptamos la regla de Cowell para ser aplicada a Juan 1.1, y mucho menos como Cowell mismo lo vio, es decir, como que Juan 1.1 es definido, porque ni tú mismo lo aceptas, Whiston. Es así de sencillo. Ahora noten lo que él dice. Nótenlo, él empieza diciendo, usted dijo que no acepta la regla de Cowell, pero ahora note lo que él dice, por favor. Todos los cuales tienen que ver con la construcción de Cowell, pero es que usted dijo que no creía en la construcción de Cowell. Ok, Whiston, una pregunta para ti delante de tu audiencia. ¿Dónde yo dije que yo no acepto la construcción de Cowell? Amigo mío, le estás mintiendo a la gente de una manera deshonesta. Lo que yo te dije a ti, y tú mismo lo acabas de decir vez tras vez durante todo este video, es que yo no acepto la regla de Cowell, pero en mi video anterior yo hice claramente una diferenciación entre lo que es la regla de Cowell y lo que es la construcción de Cowell, y que la llamo así
para evitar tener que estar, como en el caso dice Wallace, repitiendo predicado nominal más verbo copulativo sin artículo definido. Simplemente se dice construcción de Cowell, amigo mío. Luego, tú estás mintiendo, tú estás creando una falsa impresión de contradicción, diciendo que yo no acepté la regla de Cowell y ahora porque acepto la construcción de Cowell me estoy contradiciendo, como si ambas fueran lo mismo. ¿Es eso honesto? ¿Es eso digno de un cristiano? Te lo tengo que decir en el amor de Cristo, pero te lo tengo que decir. Eso no es digno de un cristiano, amigo mío. Por eso es que el texto de base del video de hoy dedicado a ti tiene que ver con lo que dice Juan 44:44. Quien miente deliberadamente acerca de los demás imita nada más y nada menos que al padre de la mentira, mi estimado. Te lo tengo que decir así con mucho dolor, pero esa es la verdad. Entonces, ¿cómo es eso? Todos los cuales tienen que ver con la construcción de Cowell. Usted lo que está haciendo es un correspondantismo. O sea, sí, porque tienen la misma estructura, se tiene la regla Cowell, todos los cuales tienen que ver con Cowell. ¿Qué hace usted citando a Cowell si usted dijo claramente que usted no creía en Cowell? ¿Se le olvidó acaso que usted no cree en Cowell? No, a mí no se me olvidó que yo no creo en la regla de Cowell. Pero eso no significa que yo no acepte el término que Wallace utiliza para designar el tipo de construcciones que Cowell escribió. Son dos cosas muy distintas, amigo mío. Bueno, yo creo que esto es suficiente, ¿no? Pasemos ya al tema que de verdad nos ocupa. Me disculpo con la audiencia por tener que tratar este asunto. Todos los que me conocen bien, los que han tenido trato conmigo en internet, los que han debatido conmigo, saben perfectamente bien que este tipo de análisis me disgusta profundamente. Lo hago porque, obviamente, Winston ha mentido sobre mi persona como lo hizo en su momento. Yo pienso que en el caso de Rafael Montesino, incluso con un poquitico más de oscuridad, ¿no?, en su intención. Y obviamente tengo el derecho de demostrar con pruebas palpables que lo que estas personas están diciendo sobre mi persona es falso y echar atrás ese falso punto de vista sobre mi persona que ambos han creado. De manera que por eso les muestro a ustedes. Vamos a resumir esta parte para seguir hacia adelante con el análisis de lo que es propiamente el apéndice de la traducción Nuevo Mundo, y les voy a decir de este tipo de manipulación, porque no tiene otro nombre, Winston. De este tipo de manipulación tengo muchísimas que mostrar, y las voy a estar mostrando en la medida que vaya dando la respuesta a él, a sus videos, con relación a Juan 1.1 y a la regla del Gran Michal. Pero por hoy yo pienso que es suficiente. Pasemos adelante con nuestro análisis de lo que es el apéndice de la traducción del Nuevo Mundo. Lo habíamos dejado en este párrafo. Ya vimos anteriormente que se utilizó, en primer lugar, un ejemplo claro, paralelo, Emporion de Entos Hoyron, con Juan 1.1, y que es traducido por Danny Mantey como "y el lugar era un mercado". Vimos después que el comité, aquí en esta sesión, lo pueden revisar nuevamente, les digo, en el video anterior, dice, bueno, mira, eso de que el artículo está sobreentendido, es decir, no está físicamente escrito, pero debido a alguna regla, como en este caso de Cowell, ¿no?, tiene que haber sido definido. Eso es irrazonable, porque eso significaría decir, si usamos el artículo definido delante de Seos en Juan 1.1c, estaríamos diciendo que el logos es el mismo Seos, el Dios, con quien él estaba, lo cual es irrazonable, y es algo que tanto Winston como Wallace, como Dixon, como Hartley, como Harner reconocen abiertamente. Ahora continuamos entonces. Ellos siguen analizando este tema, ¿no?, de si el artículo está implícito, como menciona Cowell. Dice, es cierto, en la página 178 de la gramática, el manual de gramática del griego Nuevo Testamento, de Greens, tiene o dice algo de significado con relación al artículo, ¿no? Dice bajo la sección 206. Por tanto, aquí surge una regla general de que en una simple oración el sujeto toca el artículo, mientras que el predicado omite este. El sujeto está definido delante de la mente, es decir, de la mente del escritor o del lector. El predicado generalmente denota la clase a la cual el sujeto es referido o de la cual es excluido. O sea, lo que dice Greens y que ellos citan es, hay una regla general en griego que plantea que el sujeto lleva artículo, el predicado no lo lleva. El artículo define el sujeto al individuo delante de la mente del lector o del escritor, mientras que en el predicado la ausencia del sujeto muestra la clase a la que el sujeto pertenece, ¿no? En este caso, la ausencia en el predicado. Dice, entonces, este manual
añade algunas oraciones para ilustrar esta regla general con relación a los predicados anátoros. Bueno, dice, tales como tu palabra es verdad, la palabra era Dios o Dios es amor. Y posteriormente o a continuación el manual dice, si hubiera tenido el artículo, hubiera sido empleado en este predicado o en el predicado, en los casos más arriba, las oraciones hubieran tenido que leerse como tu palabra es la verdad y nada más puede ser descrita como tal, así como la verdad. La palabra era la entera divinidad y que Dios y el amor eran idénticos, por tanto, de hecho, el amor es Dios. O sea, Green dice, mira, si tuviéramos un artículo definido delante de cualquiera de estas oraciones, crearíamos un absurdo, ¿no? Y es interesante, Green se da cuenta de lo mismo que el comité de traducción no se da cuenta. Es decir, que si usted pone un artículo definido como Cowell pretendía en su mente, en Juan 1.1c, usted está haciendo que el logos, la palabra, sea el mismo con quien él estaba. Porque a ese mismo con quien él estaba se le llama también Joseos. Luego si usted dice Seos en Jologo, pero usted en su mente pone un artículo Jo delante de Seos, usted está diciendo Joseos y es el mismo ton Seón, en este caso un acusativo, que Juan está aplicando al Padre y por tanto son la misma persona y por tanto usted tiene un concepto unicitario, no ni siquiera trinitario. Y Green lo dice, ¿no? Y es como si pones también delante de la palabra agape, en la cláusula Dios es amor, un artículo en tu mente, estarías diciendo que el Dios es el amor o que el amor es Dios. O sea, es algo absurdo, ¿no? Ahora, noten lo que sigue diciendo aquí el comité de traducción. Esta clase de explicación es, lo pueden ver aquí, por sí misma, una admisión no intencionada de que la palabra de Juan 1.1 no es el mismo Dios con el cual la palabra se dice que estaba. O sea, notemos esto. Ellos vuelven a recalcar. La palabra no puede ser el mismo Dios con quien él estaba y esto sería así si tuviéramos el artículo definido. Por tanto, lo que Green nos está diciendo acá, ahora, noten ustedes que sigue siendo un asunto gramatical, ¿no? O sea, aquí volvemos a ver cómo Winston se equivoca, ¿no? En nuestro análisis inicial, como vuelvo a decir, ¿no? Tenía que ver con la gramática. Cuando llegamos ya aceptamos ambos de que puede ser traducido un Dios, entonces pasamos a ver por qué se elige de las tres opciones que él me ofrece, se elige el artículo indefinido. Pero aquí podemos ver claramente que se están dando argumentos de tipo gramatical. También se van a dar argumentos teológicos, no se preocupen, lo vamos a poder ver. No he mentido sobre eso, pero ambos dos se están incluyendo. Por tanto, la omisión del artículo, sigue diciendo el comité, en el predicado de una sentencia simple es mostrado como algo que es solo una regla general y no una que es verdaderamente buena o se mantiene buena para todo caso. Uno de los cuales casos donde esta regla general no parece ser verdadera es Juan 1.1. El artículo definido fue allí omitido, pero no de acuerdo a una regla general, y este no es omitido con la idea de que deba ser entendido por el lector. O sea, todo este análisis que han hecho hasta aquí es para corroborar el punto de vista de ellos, con relación a que no puede ser definido. ¿Qué decía Cowell? Ok, no tiene el artículo delante de Seos, pero debe ser entendido como si lo tuviera por la posición en que se encuentra dentro de la oración. Una posición precopulativa. Ellos dicen, no hay que aceptar esa regla porque eso haría que el verbo, la palabra, el logo sea el mismo con quien él está. De manera que hasta aquí ellos siguen considerando el aspecto que posteriormente Dixon, Wallace, Harnell y Hartley se dieron cuenta. Decir o aplicar la regla de Cowell a Juan 1.1 para que Juan 1.1 sea definido es un disparate teológico. ¿Entiendes eso, Winston? Por eso es que nosotros no aceptamos la regla de Cowell y lo sigo manteniendo. Y por eso, como puedes ver, el Comité de Traducción del Mundo se dio cuenta de ello mucho antes de que ustedes se dieran cuenta, brother. Ustedes sostuvieron por décadas una mentira, diciendo que Juan 1.1 era definido y tratando de apoyar con ello la Trinidad, cuando en realidad estaban pecando contra su propia doctrina por medio de aceptar el unitarismo.
Ahora, dice el comité, aquí nosotros estamos de acuerdo con el doctor Archibald Thomas Robertson cuando él dice Dios y amor no son términos convertibles, mucho más que Dios y logos, o logos y carne. La ausencia del artículo aquí es a propósito y es esencial, dice aquí la próxima columna, la 775, a la idea principal, según una gramática del griego del Nuevo Testamento, por supuesto, de Robertson, página 768. Ahora veamos que aquí entra el argumento teológico. O sea, ellos dicen, ok, mira, aquí tenemos claramente el hecho de que no puede ser definido. Por tanto, dicen ellos, debe ser, evidentemente, indefinido, cualitativo. Ahora dice, los escritos inspirados de Juan, así como de sus compañeros como discípulos de Cristo, ¿no?, muestran que la verdadera idea es principalmente que la palabra o el verbo no es Dios, no es el Dios, pero es el Hijo de Dios y por tanto es un Dios. Aquí entra la teología, ¿ves? O sea, los escritos, lo mismo que te dije, cuando tú analizas los escritos de Juan, tú puedes encontrar evidencia clara de que Cristo es inferior, de que Cristo tiene un Dios, de que Cristo es resucitado por su Padre, de que Jesús reconoce a su Padre como el único Dios verdadero. Ahí entramos en la parte teológica. O sea, puedes ver cómo ambos se complementan entre sí. Por tanto, tu afirmación de que yo me contradigo es falsa. Está motivado por un deseo de demostrar que hay una contradicción cuando no la hay. Y te voy a decir, en esta ocasión no voy a decir, debería ser más cuidadoso al leer, porque no creo que se trate, como yo pensaba anteriormente, de un error de interpretación. Creo que es algo intencionado. Y eso, amigo mío, te pone en una posición peligrosa. No te voy a juzgar, pero te pone en una posición de alguien que, por no ser fiel a la verdad, por no decir la verdad sobre los asuntos, por decir mentiras de los demás, está actuando en conformidad con el padre de la mentira. Te lo tengo que decir con mucho respeto, pero hay que decírtelo porque es bueno que la gente conozca el modo en que tú operas, y lo vamos a estar mostrando vez tras vez, cómo yo digo una cosa y tú le tratas de mostrar al auditorio que yo dije otra totalmente contraria. La de hoy ha sido clara, me parece a mí, para cualquiera que con imparcialidad pueda estar viendo esto. Ahora, continúa el comité diciendo, esta es la razón de por qué en Juan 1:1 y 2 los apóstoles se refieren a Dios como el Dios y a la palabra como, o logos, como un Dios, para mostrar la diferencia entre los dos. Por tanto, Juan, deliberadamente dejó fuera el artículo definido en el predicado, el cual describe quién o qué el logos o palabra era. Con referencia a la gramática del doctor Robertson, la gramática manual de Dana y Mante, en la página 140, por supuesto en inglés, dice, seguramente cuando Robertson dice que Seos, con relación al artículo, es tratado como un nombre propio y que puede o no tener el artículo, él no significa, mejor dicho, él no quiere insinuar, es mejor traducido, ¿verdad?, esta expresión, que la presencia o la ausencia del artículo con Seos no tenga un significado especial. Nosotros interpretamos que lo que él quiere decir es que no hay una regla definida que gobierne el uso del artículo con Seos. Luego, que por tanto, algunas veces el punto de vista del escritor es difícil de detectar, lo cual es enteramente cierto. Pero la gran mayoría de las instancias, la razón para la distinción es clara, y el uso de Seos en Juan 1:1 es un buen ejemplo. O sea, aquí se está mostrando, porque también algunos usaron lo que decía Robertson, de que Seos es tratado en el Nuevo Testamento como un nombre propio y por tanto es definido y no necesariamente tiene que tener el artículo para ser definido, lo cual pudiera llevar también, contradictoriamente con lo que él dijo anteriormente, a la conclusión de que el logos es el mismo que su padre. Y ellos dicen, bueno, mira, aquí la gramática de Mante dice que no es que eso es lo que quiera decir realmente Robertson, sino que Robertson lo que está queriendo decir es que no hay una regla definida en cuanto al uso del artículo para con Seos. No se puede decir se utiliza siempre nada más que en estos casos o no se utiliza en estos casos, sino que hay que ser muy cuidadoso para detectar el punto de vista del escritor.
Ahora, ellos continúan diciendo lo anteriormente dispone del argumento trinitario, que el artículo fue omitido delante de Zeus en el predicado de Juan 1.1 de acuerdo a una regla general y que no es necesario, pero que debe ser sobreentendido. O sea, hasta aquí, para que ustedes entiendan la idea, queridos amigos, el comité ha estado desechando la regla de Cowell, la interpretación que Cowell hace de Juan 1.1. Y junto con Cowell, la mayor parte de los trinitarios de la década de los 50. De 1933 en adelante, la mayor parte de los trinitarios aceptó la regla de Cowell como un paradigma que demostraba fuera de toda duda una cómoda visión de que Juan 1.1 no podía ser indefinido, como lo es hoy con el cualitativo, y que pronto lo estaremos abordando, demostrando la falacia también de ese cualitativo puramente, ¿no? En base a una serie de elementos gramaticales que demuestran que es falso. Pero el punto en cuestión aquí es, durante décadas, ustedes los trinitarios Winston estuvieron diciendo Juan 1.1 es definido, y el Comité de Traducción del Nuevo Mundo primero les muestra un ejemplo, después vamos a ver que hay muchos otros ejemplos, algo que tú pasaste por alto evidentemente en tu análisis de este apéndice de la Traducción del Nuevo Mundo. Debiste haber ido a las fuentes en vez de simplemente leer a Robertson, a Wallace, a Collins y a todos los demás, a Corrillo y todos los demás que tú mencionas y que son expertos en griego, pero que quizás no leyeron nunca de tu hijo. Nunca vieron que el comité no se basó solamente en la ausencia del artículo, como tú aseguras, falsamente. Siguiendo a otros, es verdad, pero al tú seguir a otros sin investigar las fuentes, simplemente te conviertes en un repetidor de una mentira, de una calumnia. No tienes excusa para decir, no, si hay que corregir algo, hay que corregirlo yo. No, ¿y a usted qué dijo? La mentira también. ¿O acaso si tú te pones a regar por ahí que alguien cometió un crimen porque tú lo oíste, a ti no te van a acusar de calumnia igual? Si la policía se entera que tú lo has hecho, a ellos no les va a importar si la fuente de tu conocimiento de esa calumnia fue alguien más. Tú la repetiste. Es así de sencillo. Y eso encuadra con lo que estábamos viendo ahorita en Juan 8:44, amigo mío. Entonces, seguimos adelante. Dice en la página 761, Robertson Grammar dice, o la gramática de griego de Robertson dice, perdón que a veces la persona bilingüe casi siempre se le cruzan un poco los leones cuando tiene que traducir, a menos que sea un experto en ello. Entre los escritores antiguos, Joseos fue usado para el Dios absoluto de la religión en distinción con los dioses mitológicos. Mire, para que tengan una idea. Esto que dice aquí no solamente es cierto con relación a los escritores griegos, también, griegos me refiero politeístas, ¿no? También lo fue cierto con relación a Filón de Alejandría, quien hace una clara distinción entre lo que significa Joseos como el Dios Todopoderoso y Zeos para el Logos como alguien que era inferior a Dios. Porque Filón, antes que el cristianismo le asignara por revelación que Cristo era la palabra o era el Logos, ya había entendido esto en base a la filosofía griega. También cuando uno examina en este mismo periodo de tiempo del griego koiné, y pronto vamos a estar dedicando un video específicamente a él, a este señor Orígenes de Alejandría, podemos ver que Orígenes de Alejandría, cuando en su muy buen comentario al libro de Juan, estamos hablando de alguien que escribió un comentario a finales del siglo II, principios del siglo III, es decir, aproximadamente entre el 180 y el 250, o sea, muy cerca ahí de lo que es la fundación del cristianismo, la iglesia. Pues este hombre hace una distinción también, como dice Robertson, entre Joseos para el Padre y Zeus para el Hijo, y entonces nos dice que el Hijo es divino porque el Padre así lo quiso, que si no estuviera en plena contemplación del Padre no sería divino, que el único autoseos o Dios por sí mismo es el Padre, y que el Hijo es inferior al Padre, y una serie de cosas. Y esto es interesante porque estamos hablando de antes de Nicea, y hay un padre de la iglesia, y también pronto vamos a estar viendo muy detalladamente en el griego la obra de Justino Mártir y lo que Justino Mártir dijo acerca de la relación del Padre y del Hijo antes de que el Hijo hiciera su kenosis, es decir, viniera a la tierra. Muy interesante todo eso, pero no vamos a adelantarnos. Y esto está ahí, tanto Filón como Orígenes de Alejandría, de verdad que utilizan Joseos para el Dios Todopoderoso, el Dios único, el Dios absoluto, mientras que Zeus para el Logos. En el caso de también los griegos, pues también usaban este mismo de distinción entre Joseos para Zeus y Zeus para cualquier otro dios.
Lo cual nos muestra que Juan está consciente del entorno tanto judío como griego. Ahora, aquí dice, por lo tanto, Juan 1:2 utiliza Joseos para distinguir a Jehová Dios de logos o palabra como un Dios. El único Dios engendrado, ¿no? O el unigénito Dios, como Juan 1:18 le llama. Como prueba adicional de que la omisión del artículo definido en el predicado de Juan 1:1 por los apóstoles fue deliberado, o por el apóstol, perdón, porque está en singular, deliberadamente para significar o mostrar una diferencia. Nosotros vamos a citar aquí al doctor Robertson en su gramática, que dice en la página 767, sustantivos o nombres como el predicado, estos pueden tener el artículo también. O sea, en el predicado, el sustantivo, el nombre puede tener el artículo. Por tanto, no necesariamente significa que la ausencia del artículo tenga que llevar a un entendimiento de ese artículo y para hacerlo definido, como Cowell dice. Y entonces ellos dicen en nuestro footnote, o sea, en nuestra nota a pie de página abajo, y pueden ver la A, que es esto que ustedes ven aquí. Nosotros damos una lista de textos en Juan solo donde el artículo definido, donde tenemos el artículo definido delante del nombre en el predicado. Y ellos lo hacen tanto para evitar ambigüedades, tanto en el sustantivo o en el predicado preverbal, como postverbal. Continúan, si algún lector del texto griego puede chequear esto, o algún lector del texto griego puede chequear esto, puede corroborarlo, ¿no? Si una regla general hace innecesario, es decir, el artículo es necesario, entonces ¿por qué el artículo definido es usado delante del nombre en el predicado en todos estos casos? Algo lógico. Tenemos tanto casos preverbales como postverbales en donde el sustantivo nominal que actúa como predicado tiene el artículo definido en una proposición intercambiable. Entonces, ¿por qué Howard tiene que decir, no, mira, es que tiene que ser definido? Y después su regla queda falsa, ¿no? Y el último estudio que yo estoy considerando muy cuidadosamente y que me ha sorprendido gratamente por la honestidad de Donald Hartley, echa por tierra muchas de estas ideas que de verdad se han arraigado en el pensamiento académico trinitario como un baluarte para evitar e intentar reconocer el grado de indefinición que tiene la cláusula de Juan 1:1. Así que la omisión del artículo definido en el predicado puede ser no de acuerdo a una regla general, sino por un propósito específico fuera de esta regla. En nuestro pie de página, en este caso, en nuestra nota al pie de página, marcada por B, que es esta que ustedes pueden ver aquí, vamos a mostrarles un momentico, esta de aquí, dice ahora el comité, abajo hemos dado otros textos en Juan solo, donde el predicado, el nombre en el predicado no tiene el artículo definido. Si alguien poco cuidadoso o ignorante dice que el artículo definido fue omitido en estos textos de acuerdo con una regla general por la cual el artículo definido, él, debe ser sobreentendida, entonces ¿por qué nuestras traducciones al inglés insertan el artículo indefinido delante del predicado de Juan 4:19, 4:24, 6:70, 9:24, 25, 10:33, 12:6? Si el artículo indefinido puede ser insertado delante del predicado, el nombre predicativo en estos textos, no hay objeción que pueda realmente o correctamente ser alzada en contra de insertar el artículo indefinido a delante del anartrouseus en el predicado Juan 1:1 para hacerle leer un Dios, especialmente dado que la doctrina de las Sagradas Escrituras muestran que lo correcto de esta traducción. Yo quiero hacer un stop y considerar con ustedes ahora, porque yo les decía a ustedes, yo hice una declaración de que hay un pasaje aquí en donde todos los casos que se mencionan tienen que ver con la construcción de Cowell. Entonces ellos dan acá abajo ejemplos del predicado nominal en donde no hay un artículo
definidos. Algunos son preverbales, otros son postverbales. Pero lo interesante del asunto es que cuando ellos ahora van a poner ejemplos que pueden ser utilizados para poder considerar Juan 1.1 como indefinido, ellos utilizan ejemplos muy específicos que yo quiero considerar ahora con ustedes. ¿Por qué? Porque estos ejemplos muy específicos, queridos amigos, son ejemplos que muestran fuera de toda duda que el comité comprendía la construcción de Cowell y son ejemplos de la construcción de Cowell. Vamos a buscar Juan 4.19, por favor. Vamos a utilizar para ello. Bueno, vamos a hacer algo porque interesantemente Winston me acusa, ¿no?, de el hecho de que yo dependo de BibleWalk. Lo que no entiende Winston es que yo utilizo BibleWalk como una prueba corroborativa para quienes me ven. Como mismo él utiliza aquí el Logos K-Logos, ¿no? Él utiliza tinte lineal para sus exposiciones y yo respeto eso porque es una ayuda visual que puede permitir a alguien visualizar mejor las cosas, ¿no? Aquí ustedes si ven, vamos a buscar Juan 4.19, ya tenemos Juan, capítulo 4, versículo 19. Vamos a ampliarlo un poquitico más para que ustedes tengan mejor vista del texto. Legei autou, Jejune, Curie, Seoro, Joti, Profete, Ei, Su. Aquí está la cláusula que nos interesa. O sea, ¿por qué profeta eres tú? Aquí tenemos un nombre que es nominativo singular. Lo pueden ver acá si se pone arriba de sustantivo, nominativo singular masculino. Aquí tenemos el verbo eimi, presente de activo indicativo, segunda persona del singular. Y aquí tenemos, por supuesto, un pronombre personal, que es el pronombre personal tú. Así que lo que le está diciendo a esta mujer es, Señor, veo que eres profeta. Pero lo interesante, para que ustedes tengan una idea, aquí tenemos claramente un sustantivo nominativo que actúa como predicado, atributivo, con el verbo, o sea, preverbal, y el verbo copulativo a continuación. Lo interesante es que una gran cantidad de traducciones en español y en inglés vierten esta frase: Señor, me parece que tú eres un profeta. Entonces ellos dicen, ok, mira, en Juan 4.19 tenemos una gran cantidad de traducciones. Vamos a hacer un momentico una prueba. Recuérdense que ellos están hablando de traducciones en inglés, por eso vamos a buscar Juan 4.19. Ya vimos que es una construcción Cowell. Recuerda, Winston, no es regla Cowell, construcción. No te vuelvas a confundir, por favor. Como te decía el musulmán, que muy bien que tenía que llamarte la atención varias veces, aun cuando tuviera algunos errores en su exposición, pero tu falta de cuidado a la hora de decir las cosas que los demás dicen es preocupante. Ya sabemos que no es porque no prestes atención como yo pensaba. Así que fíjense, tenemos aquí el Juan 4.19. Yo quiero ponerlas todas en traducción en inglés que tiene aquí la página Bible Gateway. Entonces dice aquí, fíjense ustedes cómo dice la King James Version de 2021, dice: The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Tú eres un profeta. Misma construcción de Juan 1.1, citada aquí por el comité de traducción. Noten ustedes acá. Fíjense ahí, Juan 4.19. Volvemos acá, Juan 4.19. Tenemos misma estructura. Es decir, tenemos aquí un sustantivo nominativo sin artículo. Tenemos el verbo copulativo que viene a continuación y tenemos un pronombre que en este caso puede funcionar también como si fuera un sujeto nominal, si lo sustituimos. Ahora, lo interesante es que la King James Version de 2021 traduce con un artículo. The American Standard Version dice a prophet. The Amplified Bible dice un profeta. Esta, bueno, no sabría decirles cuál es. Vamos a buscarla aquí porque las siglas a veces... Oh, bueno, es la clásica, la misma Amplified, pero la clásica Edition, un profeta. Noten ustedes, a prophet. Esta sería BRG Bible y lo traduce como a prophet. Así que podemos ver. Fíjense ustedes cuántas traducciones. Aquí a CBS, a prophet, CEV, a prophet, Jerusalem Bible, a prophet, a prophet, a prophet, a prophet,
a prophet, o sea, un profeta, 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 un profeta. Y si seguimos por ahí para abajo, y yo les invito a que hagan la prueba ustedes por sí mismos, vez tras vez dice un profeta. Entonces ellos dicen aquí una cosa interesante. Ok, si yo tengo la misma estructura aquí que Juan 1.1, y lo pudimos ver ya, por eso te decía Winston, no se trata solamente de la ausencia del artículo. Nota la construcción de Cowell de Juan 4.19. O me puedes negar que esta es una construcción de Cowell. Nota, no la regla de Cowell, como erróneamente le estás diciendo a la gente, que yo dije. No. Construcción de Cowell. Nota aquí que ellos dicen, ok, si aquí en otras traducciones vierten un artículo indefinido, ¿sobre qué base tú me exiges a mí que yo tenga que hacer un Juan 1.1 o que yo no pueda hacer un Juan 1.1? O sea, ellos hacen un caso sólido, gramatical primero. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes tenían los trinitarios el concepto erróneo totalmente de que Juan 1.1 era definido en base al entendimiento de la regla de Cowell, la aplicación a Juan 1.1, que después fue desechada porque se dieron cuenta de que eso era sabinianismo, pero que el comité de traducción, amigo mío, lo supo y se dio cuenta mucho antes que ustedes. Qué interesante, un comité que no sabía griego, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Porque yo te digo a ti que es deshonesto totalmente de parte de Wallace decir que la única base, la simplista base, como también dice Cones y como tú te unes a decir, y Sacorillo y todos los demás que siguen repitiendo una mentira contra la traducción del Nuevo Mundo, eso es un deshonesto. Una de dos, o nunca han leído el apéndice de la traducción del Nuevo Mundo, mi querido amigo, o simplemente son deshonestos. Y yo dudo mucho de que ninguno de ellos haya leído el apéndice, entonces son deshonestos, como lo fue en su momento William Barclay al decir que no era posible gramaticalmente traducir era un Dios cuando tú y yo sabemos que sí es posible y después reconocer en privado que sí es posible. Eso es deshonestidad. ¿Qué te dice eso a ti con relación a estos eruditos trinitarios? Eso me dice a mí que yo tengo que andar con mucho cuidado cuando yo acepto lo que los eruditos trinitarios dicen, amigo mío. Es así de sencillo. Ahora, Juan 4, 24. Vamos a verlo un momentico. Noten ustedes aquí la cláusula inicial, Neuma Joseos, o sea, Espíritu el Dios. Aquí es verdad que no está el artículo, verbo copulativo, pero está elíptico. Winston sabe que eso significa que aquí tenemos, y por eso es que usted nunca ve que el verbo se deja de poner en ninguna traducción. Usted busque una traducción de Juan 4.24 que diga Espíritu Dios o Dios Espíritu. No todos ponen, el verbo copulativo porque está implícito, porque está elíptico, es decir, no aparece escrito, pero está implícito en el significado de la oración. Por tanto, neuma, el verbo copulativo eimi, joseos. Entonces, aquí tenemos la misma construcción de Cowell, dicen ellos. Aunque no aparezca el artículo, el verbo está implícito. ¿Cómo traducen este versículo? Aquí vamos a ver una división entre las traducciones, pero noten ustedes que muchas de ellas, como la King James Version, dice a Spirit, la American Standard Version, Spirit, de la Biblia amplificada, no pone el artículo, dice Dios es Espíritu. Sin embargo, la amplificada clásica dice a Spirit, esta otra dice Spirit, otras dicen simplemente Spirit sin el artículo indefinido, aquí lo vuelves a tener, algunas que no lo tienen, otras que sí lo tienen. La cuestión es que, como pueden ver, los distintos traductores vierten aquí el artículo indefinido o no, dependiendo de su entendimiento de lo que quiso decir Juan. Está queriendo decir que es un espíritu, es decir, alguien que pertenece ontológicamente a la clase espíritu, como puede en este caso también pertenecer, por ejemplo, a ángeles o los seres humanos que han de vivir con Cristo en los cielos. Bueno, o quiere decir que está compuesto de espíritu. Bueno, dependiendo de ello, del entendimiento, se va a usar el artículo indefinido, no, pero se usa. Vamos ahora al próximo versículo, Juan 6.70, que pueden ver aquí. Aquí tenemos ahora Juan 6.70, en donde Jesús dice que es humin heis diabolos estin. O sea, y de entre ustedes, aquí la preposición que indica separación, ¿no? de entre ustedes, uno, diabolos estin, es un diablo. Veamos cómo es traducido por los traductores en inglés. Noten ustedes aquí, eso, Juan 6.70, por supuesto, la King James Version del 2001 dice a devil
O sea, un diablo, aquí de nuevo, un diablo, aquí dice, es un falso acusador, porque bueno, la palabra griega lo que significa es eso, un diablo, un adversario, un demonio, un diablo. Aquí dice el diablo. Interesantemente ellos lo ven como definido. Significaría por tanto que uno de los discípulos de Cristo era el diablo literalmente. Un diablo. O sea, aquí volvemos otra vez a lo que ellos dicen. ¿Ok? Bueno, mira, si en Juan 6:70, ¿verdad? Si alguien poco cuidadoso o ignorante dice que el artículo definido fue omitido en este texto de acuerdo a una regla general por el cual el artículo ha de ser entendido allí como existente, entonces ¿por qué nuestras traducciones en inglés insertan un artículo indefinido delante del predicado nominativo, delante de Juan 4:19, 4:24, 6:70? Vamos a seguir viendo, por supuesto, los otros ejemplos, porque yo quiero dejar claro que lo que yo dije y que él presentó como una gran mentirota, ¿no? Uno tiene que ser cuidadoso cuando uno acusa a los demás de deshonestidad. Uno tiene que tener base. Como ahora mismo yo he demostrado que eres deshonesto porque yo dije claramente que no se trata solamente de una base gramatical, sino también que la teología tiene que ver, y ya lo podemos ver, ¿no? Aquí mismo en el apéndice, y sin embargo tú dices que yo digo que únicamente la teología, cuando eso no es cierto. Ya vimos ya que tú estabas analizando un video mío sobre gramática defendiendo Juan 1:1, por tanto no es la única base. Como tú afirmas que yo digo que es la única base, demuéstrame que yo digo la única base que nosotros usamos. No, en ningún momento vas a encontrar eso, y eso es lo que tú afirmas de mí, eso es mentira. Afirmar que yo no creo en la regla de Cowell, pero la acepto porque acepto la construcción de Cowell, es poner dos conceptos totalmente diferentes como si fueran el mismo y crear la falsa sensación delante de tu audiencia de que yo me estoy contradiciendo cuando tú estás mintiendo sobre el asunto. Eso está mal. Entonces, cuando yo digo de que todos los ejemplos expuestos aquí, y lo hemos visto hasta ahora, corresponden con la construcción de Cowell, y por tanto no se trata solamente del artículo definido ausente, como si el artículo definido estuviera ausente y por tanto hay que traducirlo como indefinido, sino que es la construcción de Cowell lo que se está examinando como una base, una evidencia de que hay otros ejemplos dentro del texto griego del Nuevo Testamento en donde se utiliza el artículo indefinido. Yo estoy diciendo la verdad. Tú me mencionas el libro de Hechos 28:6, no te preocupes, cuando lleguemos allí vamos a demostrar en primer lugar que desconoces de crítica textual por completo y desconoces de verdad de sutilezas de gramática, lo cual te ha llevado a ti a hacer un monigote de paja y tirarte tú contra él y darte cuenta ahora cuando hagamos ese próximo video que has mentido a tu audiencia y has demostrado una falta de conocimiento tremendo, amigo mío. Te lo vuelvo a decir, yo estas cosas te las digo con mucho pesar, pero te las tengo que decir. ¿Sabes por qué? Porque se trata de la vida eterna de las personas que están allá afuera. Y dado que tú estás representando incorrectamente, de manera falsa, lo que otros dicen, lo que otros enseñan, lo que el Comité de Traducción Nuevo Mundo utilizó como base, yo tengo todo el derecho del mundo de demostrarle a los demás que estás mintiendo. Y te lo tengo que decir así con total franqueza. Vamos al libro de Juan 9:24 ahora, utilizando la misma herramienta que Winston le gustó utilizar. Y utilizo esta para que él pueda ver que no se trata de que yo dependo del Bible World. Yo puedo utilizar cualquier herramienta, hijo mío. El texto en seco, yo lo hago para que la gente, como mismo tú lo haces, ¿no? Vamos a aclarar eso. Para que la gente pueda apreciar que lo que le estoy diciendo es cierto, que no le estoy inventando nada, que la información que yo estoy presentando está ahí. Ahora, Juan 9:24 y el 25, próximo, utiliza en este caso, y es interesante, ¿no? Joantropos justos, o sea, el hombre este. Muy interesante porque tiene que ver mucho con la cláusula Hechos 28:9, solo que justos, por supuesto, se encuentra en otra posición. Pero interesante que aquí, fíjate que puedes ver que el sujeto puede cambiar los componentes que tenga, los modificadores que tenga. Sin embargo, el predicado sigue siendo utilizado para hacerse notar con relación a Juan 1:1 y como un ejemplo paralelo a Juan 1:1. Ahora, dice aquí a Maltalos estin, o sea, pecador es. Ahora, lo que pasa aquí, fíjense, y aquí se habla de un adjetivo nominativo singular masculino. ¿Por qué si es un adjetivo es incluido aquí? Por
el Comité de Traducción Nuevo Mundo, igual que en el caso del 25, el 25 dice exactamente lo mismo, se lo voy a mostrar, o sea, utiliza también en Martelos aquí. Vamos a mirarlo aquí. Y a Martelos Steam, pueden ver que en el 24 y el 25 se utiliza la misma frase, a Martelos Steam. ¿Por qué se utiliza? Si es un adjetivo, ¿no? Bueno, por supuesto, es bueno, vamos a buscarlo un momentico acá en el Bible, porque desafortunadamente la herramienta que Wilson utiliza no nos va a mostrar la razón para ello. Juan 9:24. Y aquí, noten ustedes que la información gramatical que aparece en el recuadro gris a Martelos, o sea, pecador, lleno de pecado, como nombre. Nota usted, o en este caso se dice pecador como nombre. O sea, es un adjetivo, pero puede tener función de nombre, función sustantival. Y para que Winston no diga, ahí se equivocaron los de la Watchtower, tratando de utilizar un ejemplo de construcción de Cowell donde no lo hay porque es un adjetivo, yo les quiero dar una sorpresa. Aquí yo les quiero mostrar, para que no quede la más mínima posibilidad de que él diga, mira, ahí tiene un ejemplo de que yo ya conozco a Winston, ¿no? Y su manera de proceder. Aquí tenemos el artículo de Philip Harness, Qualitative and Neutral Predicate Nouns, Mark 15:39 and John 1:1. Este es el artículo sobre los predicados nominativos cualitativos, en particular con un enfoque de Marcos 15:39 y Juan 1:1. Yo les hice un bookmark aquí, marcador, para ahorrarme tiempo y mostrarles que no es solamente el Comité de Traducción del Mundo Winston quien vio Juan 9:24, a pesar de tener un adjetivo como una construcción de Cowell, y examinó esta, aquí lo puedes ver, in John 9:24, John writes that some Jews said of Jesus, we know that who told Juan tropos a Martelos estin. O sea, en Juan 9:24, que es el que estamos examinando, Juan escribió que algunos judíos dijeron de Jesús, sabemos que este hombre es un pecador. De nuevo, la fuerza cualitativa de predicado es más prominente, etc. Ahora, la cuestión entonces aquí, para que entiendas la idea, es que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, y él lo considera cualitativo, lo cual es contradictorio. Hartley también lo hace, lo cual es contradictorio, porque si fuera cualitativo, entonces yo no lo tengo que ver como un nombre, lo veo como un adjetivo, porque es un adjetivo, ¿te das cuenta? Y entonces, por tanto, queda excluido automáticamente de la construcción de Cowell por ser un adjetivo, y por tanto no tiene sentido citarlo. Pero si tú lo ves como un sustantivo, como un nombre, en vez de como un adjetivo, porque tiene función sustantival, nombra algo, en este caso a un pecador, Jesús, entonces no está siendo, no puede ser cualitativo, sino indefinido cualitativo. Pero esas son las maravillas de los eruditos trinitarios. Te lo muestro solamente para que te des cuenta de que efectivamente el Comité de Traducción Nuevo Mundo, cuando acá en su apéndice cita a 9:24 y 9:25, que son exactamente igual, ¿no?, a Martelos Stein, lo toma como construcción de Cowell porque ellos lo ven no como un adjetivo, que es la función básica, sino como función de nombre. Y tú puedes ver que Harness también lo toma en consideración. De hecho, Hartley también lo toma en consideración, y es uno de los casos que él pone en su tesis doctoral de lo que es un sustantivo puramente cualitativo. Y vuelvo a decir, la objeción es, si yo lo voy a ver como puramente cualitativo, no tengo necesidad de tenerlo como una construcción de Cowell, porque es un adjetivo. Por tanto, queda totalmente eliminado como un ejemplo de construcción de Cowell que sea puramente cualitativo. Son las maravillas que uno se encuentra a veces en el campo académico trinitario. Ahora, en Juan 9:24 dice aquí o sea, un pecador, 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 a sinner, un pecador, bueno, es lleno de pecado, ¿no? Un pecador, un pecador, un pecador, un pecador, un pecador. Constantemente vemos ahí cuántos traductores vierten la construcción de Cowell con el artículo indefinido, y le dice el Comité de Traducción a estos traductores, bueno, si ustedes lo hacen ahí, porque dicen que es imposible en Juan 1:1, porque dicen que Juan 1:1 tiene que ser
definido? ¿Por qué dicen que el artículo debe ser sobreentendido allí en base a la construcción? Como puedes ver, amigo mío, los ejemplos que se ponen aquí como una prueba a favor de Juan 1.1 son hasta el momento todos miembros de la construcción de Coburn. Pero vamos a seguir, ¿no? Nos quedan dos ejemplos, Juan 10.33, vamos a verlo. Aquí tenemos ahora Juan 10.33, la frase específica tiene que ver con Kaihoti su anthropos on. Y porque tú, un hombre siendo, notemos que aquí, y nada, que la vida es tremenda. Me gustaría hablar un poquito de esto. Yo les prometo que yo voy a hacer un video específicamente respondiendo a cada una de las, o varios videos respondiendo a cada una de las acusaciones que Winston me hizo de falta de conocimiento del griego y de sintaxis. Noten ustedes, tú, hombre siendo. Noten ustedes algo interesante que yo les quiero mostrar aquí en la información, en el código morfológico que la misma herramienta que Winston Medina utiliza nos da sobre on aquí. Tú, hombre siendo hombre, un hombre. ¿Cuál es la información del código morfológico que aparece debajo? Dice que es un verbo, on, aquí es un verbo, presente activo, noten esto, participio, nominativo singular masculino. Es un participio, pero como es presentado en el código morfológico, y yo voy a espaciarme y mostrarles a ustedes en el futuro cuántas y cuántas gramáticas del griego del Nuevo Testamento, y Winston dice que tiene 217, categorizan el participio como un verbo, por el hecho de que tiene, por supuesto, un tiempo verbal y tiene también un modo, perdón, no un modo, una voz. Por tanto, el verbo participio se sigue categorizando como un verbo, aunque pueda tener una función en un momento determinado adjetivar. Y si usted cree que esto es simplemente por el hecho de que aquí tiene una función verbal y no en el caso de Juan 1, verso 6, vayamos un momentico ahí y veamos el código morfológico, ¿no? Dice géneto, antropos, apestalmenos, si noten ustedes, verbo, perfecto, pasivo, participio, nominativo, singular, masculino. Pero esto no es único de Biblework, o no es único de el logos calogos, o de algunos códigos morfológicos en físico. No, esto es universal. La designación del participio como un verbo es universal. Yo no sé, Winston. O sea, claro, yo entiendo que él necesita de algún modo desacreditarme, ¿no? Entonces, mira, ahí tiene, mira, un participio es un verbo. Bueno, eso es lo que dicen los códigos morfológicos. Ahora, si usted ve el video y es algo que deshonestamente Winston pasa por alto, no le dice a su audiencia, volvemos a decir, digo deshonestamente, porque es lo que la evidencia me ha dicho al examinar todos sus videos. No hay honestidad en decir, mira, es un participio, no un verbo, y que 3 segundos después yo esté explicando, ok, mira, es un verbo, pero es un participio, es decir, tiene función adjetival en este caso en particular, y tú pases por alto eso y no le digas a tu audiencia, bueno, mira, la verdad es que quizás no fue tan preciso al hablar de esta categoría del participio como verbo, aunque ya vemos que sí, pero bueno, la verdad es que él de todas maneras, él explica aquí, ¿no? Que sí, que es un participio, que es adjetivo. Entonces es deshonesto llamar la atención a una parte en donde tú supuestamente ves un error y no mostrar que yo explico de todas maneras claramente el hecho de que es un participio que tiene función adjetival. O sea, eso para mí, ahora yo entiendo un poquito por qué tú dices, Winston, en nuestro debate hay una parte ahí, ustedes lo pueden ver después con calma. Él dice, claro, lo que nos ha dicho es una mentira, y tú rectificas y dices, bueno, quizás no lo hizo con esa intención, porque en un debate todo se permite. No todo es permitido. La mentira, la deshonestidad, el citar imparcialmente, parcialmente, diciendo justamente lo que la persona no dijo, es deshonesto, es mentira, es imitar al padre de la mentira, mi querido amigo. Por tanto, no, eso es incorrecto. Pero mira, ahí tienen un ejemplo, y yo les prometo que yo voy a hacer un video, o varios videos, donde yo voy a mostrar cada una de esas acusaciones que él hizo, para que ustedes puedan ver cómo él manipula a su audiencia. El objetivo es ganar, no tener la verdad, y eso
bueno, eso deja mucho que desear. Yo se lo he dicho a él, de él como persona, ¿no? A mí no me interesa ganar, a mí me interesa entender la verdad y ayudar a otros a comprenderla. Pero bueno, volvemos aquí al punto de ellos dicen de Jesús, tú mismo te haces un Dios. O sea, perdón, tú siendo un hombre, te estás haciendo un Dios a ti mismo. ¿Cómo es traducido este verso? Dice, because through being a man, siendo un hombre, a mere man, o sea, solamente un hombre. Vamos a ver aquí. Un simple hombre, siendo un hombre, eres humano. Bueno, mira, aquí se traduce como puramente cualitativo, siendo solamente un hombre. Eres un hombre, siendo un hombre, siendo un humano, siendo un hombre, siendo solamente un hombre. O sea, aquí esta expresión, antropos, que aparece en Juan 10:33, es traducido por muchísimos traductores con el artículo indefinido, a pesar de que tiene exactamente la construcción de Cowell, es decir, un sustantivo nominal que se encuentra delante de un verbo. Entonces ellos dicen, bueno, si los traductores al inglés vierten un artículo indefinido en este otro texto, en Juan 10:33, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en Juan 1:1? ¿Por qué tiene que ser Juan 1:1 definido? Que es lo que ha estado diciendo el comité. Ya vamos a ver el último, Juan 12:6. A lo mejor va y me equivoco, y Juan 12:6 no es de construcción Cowell. Y ¿cómo se llama esto? Winston está en lo cierto. Vamos a ver. Aquí lo pueden ver, la parte que nos interesa, donde se encuentra la construcción de Cowell, dice Hoti Kleptes en. Usted seguramente sabrá sobre la cleptomanía, ¿no? Viene precisamente de esta palabra griega, kleptes. Porque ladrón era. Noten ustedes el verbo eimi en imperfecto. Tenemos acá como pueden ver, no estoy utilizando los códigos morfológicos, no lo necesito. Tenemos un sustantivo nominativo singular que precede al verbo, y por tanto tenemos una construcción. Recuerda, Winston, no una regla, sino una construcción de Cowell. Te lo vuelvo a recalcar y te lo voy a seguir recalcando para que no vuelvas a decir semejante disparate como el que tú dijiste, de que yo no acepto la regla de Cowell, pero sí acepto la construcción. Son dos cosas bien diferentes, amigo mío. Bueno, ¿cómo traducen Klepted en? Los traductores al inglés dice a thief, o sea, un ladrón. Déjame ver, a thief, un ladrón. Aquí volvemos a thief, un ladrón, con el artículo indefinido delante, un ladrón. A ver, bueno, él estaba robando de estas cosas, en vez de decir un ladrón. Era thief, o sea, era un ladrón. Un ladrón, y si sigue buscando por ahí para allá abajo, les invito, se llama Bible Gateway, este recurso. Usted simplemente pone, si quiere hacer la prueba, pone el verso, ahí, bueno, ahora puse demasiado, le da Enter, le va a salir una sola traducción. Si la quiere en español, esto se lo dejo para que si lo quieren usar, pueden meter aquí español, digamos, la Biblia de las Américas, le da aquí. Y entonces era un ladrón, lo pueden ver aquí, si quieren ver todas las versiones en español, o si las quieren ver todas. Y que miren qué interesante, ¿ves? Un ladrón, era ladrón, un ladrón. O sea, incluso en español vemos esto. Y yo lo estoy usando en inglés porque recuérdense que ellos estuvieron consultando los textos en inglés. Así que la pregunta para ti, Winston, es simple. Juan 4:19, 4:24, 6:70, 9:24, 25, 10:33 y 12:6, utilizado por la traducción, el comité de traducción de la traducción Nuevo Mundo, ¿constituyen una construcción de Cowell o no? ¿Sí o no? Hemos visto que sí. Por tanto, esa afirmación que ustedes hacen, y que voy a volverte a leer aquí, dice, el argumento gramatical de que el predicado nominal aquí es indefinido es débil. Comúnmente, estos que arguyen por este punto de vista, en particular los traductores de la traducción del Nuevo Mundo, lo hacen sobre la única base de que el término es
analtro, es decir, carece del artículo. Sin embargo, son inconsistentes, como Condes señala en el Nuevo Testamento, y bueno, viene toda la sarta de sandeces que tú has citado, los ejemplos que tú has citado, y que manifiestan un desconocimiento total del entendimiento del griego que tenían los traductores de la traducción Nuevo Mundo. ¿Te das cuenta por qué te dije a ti en un principio que en realidad lo que estabas diciendo era una mentira? Lo que estaba diciendo Wallace, lo que dice Zacarías, lo que dicen todos estos que tú mencionas, han estado mintiendo al decir que la única base para que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo tradujera y era un Dios es la ausencia del artículo indefinido, cuando en realidad, mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con el del inicio, 8 ejemplos de la construcción de Cowell, y la de Hechos 28.6 ahorita, cuando hagamos el próximo video, te voy a demostrar que también entra dentro de esa categoría a pesar de tu falta de entendimiento del asunto. Eres tú el desconocedor. Son los eruditos trinitarios los que demuestran una falta de honestidad tremenda. ¿Cómo es posible que Wallace se para a decir, claro, yo sé que lo está haciendo por medio de citar a alguien más, como lo haces tú, como lo hace Zacarías, que la única base, vamos otra vez a leerlo porque eso está interesante. Eso está interesante. Hacen esto sobre la base, la única base de que el término no tiene artículo. Y entonces decir, pero hay inconsistencia porque otros términos, otros sustantivos que no tienen el artículo no lo traducen así. Oiga, amigo, eso es ser deshonesto. Y es lo que tú has hecho. Has seguido repitiendo lo que otras personas dicen mentirosamente. Con mucho respeto te lo tengo que decir. Aplicando el ejemplo que te puse, si la policía te fuera a juzgar, tendrías que ir preso junto con todos ellos por calumnia. ¿Ves? Si fuera un caso grave, ¿no? Como una acusación de que hemos hecho un robo, un asalto a un banco, y sobre esa base nos están calumniando. Pero yo quiero que entiendas que aquí lo que tú estás haciendo es deshonesto por completo. De verdad que, mira, Winston, fuiste deshonesto en primer lugar al decir que yo no acepto la regla de Cowell, lo cual te lo enfatizo, no la acepto. No acepto las conclusiones a las que Cowell llega sobre esa base al aplicársela a Juan 1.1. No creo que la regla de Cowell sea pertinente para Juan 1.1, y eso no lo digo yo, lo dice Wallace y lo dicen muchos otros trinitarios. Pero al decir tú que yo no acepto eso y yo no lo acepto, y después venir a decir que porque yo acepto la construcción de Cowell, yo me estoy contradiciendo y estoy usando una base poco sólida. Mira, eso demuestra desconocimiento de los términos, qué cosa es una construcción de Cowell, qué cosa es la regla de Cowell, demuestra falta de conocimiento de lo que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo utilizó como base, y todo esto, mi querido amigo, te pone en la posición de un mentiroso. Te lo tengo que decir con todo respeto, pero con toda firmeza. Para el beneficio de aquellos que han escuchado las mentiras que has dicho sobre mí, las mentiras que has dicho sobre el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, y que quede demostrado, claro, como va a seguir quedando demostrado en todos mis videos, no te preocupes, los voy a seguir produciendo para el beneficio de las personas, pero hasta aquí hemos podido ver que aquí, hasta la página del apéndice número 776, tenemos 8 ejemplos de la construcción de Cowell en los cuales el Comité de Traducción del Nuevo Mundo se basó para su lectura, para reconocer que no tenía por qué ser definido, que podía ser indefinido, contrario a lo que ustedes los trinitarios decían en ese momento, contradiciendo así de esta manera la palabra de Dios. Ahora viene lo que ellos siguen diciendo, ¿no? Vamos a volver a leer esto de nuevo, ya que hicimos el examen. Dice, si alguien descuidado o ignorante dice que el artículo definido fue omitido en estos textos de acuerdo a una regla general por la cual el artículo definido debía ser entendido, o sea, lo que dice Cowell, entonces ¿por qué nuestras traducciones al inglés insertan un artículo indefinido delante del predicado nominal en Juan 4.19, 4.24, 6.70, 9.24, 25, 10.33, 12.6? Simple. Si el artículo definido en esa posición, en esa estructura, como dice Cowell, está sobreentendido, no está escrito pero está presente, ¿por qué entonces en la misma construcción que Cowell analizó en todos estos versos y que hemos visto que se encuentra ahí, por qué razón se utiliza el artículo indefinido en todas estas traducciones de la Biblia? Simple, ¿verdad? Entonces, mi amigo, cuando yo te dije que todas las construcciones o todos los ejemplos que se ponen aquí en este apéndice
denotan que no se trataba solamente de la falta de artículo, como tú tan simplistamente creíste a Wallace y a todas estas personas, y a Zacarías y a todos los demás que tú mencionas. Es falso. Es una mentira. Te expone a ti como alguien poco cuidadoso, como mínimo, por no decir como alguien que intencionalmente trata de dañar el buen nombre de los demás, como he podido yo demostrar aquí, como voy a seguir demostrando. Yo te prometo a ti que sin intención personal alguna, yo le voy a demostrar a las personas la clase de individuo que tú eres. Te dije en cierta ocasión que me faltaste profundamente de respeto con expresiones groseras, sin ninguna razón, porque siempre te he tratado a ti con cortesía, que eso denotaba la calidad de tu cristianismo. Y yo personalmente puedo entender por qué te comportas así, porque aquel a quien tú imitas, Calvino, fue capaz de quemar en la hoguera a Miguel de Selver, solo porque creía contrario a él. Una evidencia clara de que no tienen el Espíritu Santo de Jehová, porque una persona que de verdad tiene el Espíritu de Dios, una persona que de verdad es cristiano, no alberga odio por los demás en el corazón, mi brother. No intenta destruir la reputación de los demás de la forma que tú lo haces por medio de utilizar la mentira, de armar este tipo de cambalache que tú has formado. Y te vuelvo a decir, he tenido que salirme un poco de mi línea, pero es necesario, ¿no?, para poder dejar claro quién tú eres. Así que ellos dicen, si el artículo indefinido puede ser insertado delante del predicado, del nominativo, en estos textos no se puede correctamente alzar una objeción en contra de insertar este artículo indefinido delante de el seos anatro en el predicado de Juan 1.1 para hacer leer un Dios. No hay. O sea, si tú me puedes usar en todos estos textos el artículo indefinido, dame una razón gramatical para no usarlo. O el contexto. Teología. Es justo. Lo mismo que te dije a ti, con honestidad, lo mismo que reconoce Wallace, pero lo mismo que reconocen muchísimos otros. A que tú no lo reconozcas porque tú estás ciego a ese hecho, bueno, está bien. En algún momento de tu vida quizás lo entiendas, ojalá, y te des cuenta, ¿no?, que la teología tiene mucho que ver a veces con la traducción que hacemos cuando tenemos varias opciones. Ahora, especialmente esto es así, dado que toda la doctrina de las Sagradas Escrituras, nota esto, nos muestra lo correcto de esta traducción. Es decir, ahora nota esto. Ok, tenemos base gramatical, pero ahora, dado que tenemos esa base gramatical, también tenemos que prestar atención a lo que las Escrituras dicen. O sea, exactamente lo mismo que yo dije, ¿ves? Dado que tenemos una base, ahora ustedes no pueden decir, porque tú mismo lo reconociste públicamente, no hay base gramatical para traducir Juan 1.1 la palabra de un Dios. Es imposible, como decía Barclay deshonestamente. Como decía, intentó hacer Coward, haciendo una regla ridícula que solamente los convirtió ustedes en sabelianos en vez de en trinitarios. Ya eso no lo pueden decir, todo eso se les ha venido abajo, ya no hay una base para ello. Bueno, ahora vamos a discutir entonces el contexto, que fue lo que te propuso a ti en nuestro debate, y que debiste haber esperado pacientemente para que llegara, pero yo entiendo por qué necesitabas formar todo ese circo, ¿no? No podías llegar al debate, porque si llegabas al debate, ibas a poder percibir claramente delante de todo el mundo que las bases que supuestamente tienen carecen de verdadero significado y sentido, como vamos a estar viendo en todos los videos que vamos a estar haciendo. Bueno, para el próximo video vamos a estar considerando el famoso caso de la mentirota que él dice que yo dije. Perdón que me hace río, pero es que son cosas que a mí no me ofenden, no, a mí lo que me dan es gracia, porque denotan la falta de buen juicio, de capacidad de pensar, de amor cristiano que Winston presenta, ¿no? Y es el caso de Hechos 28.6, donde él dice que ahí no hay una construcción de Cowell. Vamos a ver que está equivocado en su momento. Y sí, Winston, yo sé que te va a parecer una barbaridad lo que tú dices, estás equivocado, te lo voy a demostrar, no te preocupes. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo análisis. Hoy no vamos a analizar el asunto de esas supuestas faltas de conocimiento mía, ¿no?, que él dice en el video que habían 5 errores garrafales. Bueno, eso lo vamos a tratar, no se preocupen. Yo desde mi palabra hasta hoy hemos visto lo siguiente. Primero que todo, Winston tiene un modus operandi muy su género y muy propio de él. No conmigo, lo hizo con Daniel, con el profesor Daniel Hernández, lo hizo con el musulmán con el que tuvo un debate recientemente. He estado viendo sus debates cuidadosamente y analizando. Y su modo de operar es este. Él toma una frase que uno dice por aquí y otra que dice por allá, las enfrenta y dice, mira, aquí hay una contradicción. Y su auditorio a aplaudir.
sin analizar lo que les está diciendo. En este caso hemos desenmascarado el hecho de que él dice de que yo únicamente utilizo como base la teología. O sea, yo dije, la única base que nosotros utilizamos es teológica. Falso. Si no, no hubiéramos estado analizando juntos el por qué yo hice un video de base gramatical para Juan 1.1. Entonces no es la única base. ¿Es una base importante? Sí, y lo puedes ver ahí claramente. El comité lo dice, ¿no? Especialmente dado que toda la doctrina de la Sagrada Escritura trae a colación precisamente lo correcto de esta traducción. O sea, el resto de las Escrituras muestran que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Y el hecho de que el propio Jesucristo diga que el único Dios verdadero es su Padre, deja fuera de duda. O Jesús está mintiendo o están mintiendo ustedes. Ahora, lo interesante de este asunto es, y no quiero que los trinitarios ofendan por esa expresión, ¿no? Pero tenemos que ser serios, ¿no? Y preguntarnos, bueno, ¿hasta qué grado yo creo realmente lo que Cristo enseñó? ¿Voy a contradecir a Jesús de lo que él dijo? ¿O yo voy a, por un problema de teológico, por lo que yo quiero? ¿O voy a tratar de entender lo que Cristo Jesús dijo? Y él fue claro. Y no estaba hablando con sus discípulos aparentando ser menos que el Padre, no, estaba hablando con su Padre. Y entonces, si la palabra único ahí es porque Cristo es humano, ¿por qué no dijo a ti el Espíritu Santo? El único Dios verdadero. No hay una declaración de Cristo, no hay una declaración de Pablo donde haya una Trinidad. Y cuando uno estudia a los padres de la Iglesia de los 3 primeros siglos, no hay una declaración trinitaria, no sé en el caso único de Tertuliano, donde surge precisamente la doctrina de la Trinidad. Pero bueno, hemos visto que Winston ha mentido sobre ese tema. Ha mentido también al decir que yo intento utilizar la regla de Cowell para mostrar la base de la traducción Nuevo Mundo. No, yo no intento utilizar la regla de Cowell porque yo no creo en la regla de Cowell y su aplicación a Juan 1.1. Te lo dije y te lo he sostenido a través de todo este video. Yo creo en lo que Wallace, no Cowell, Wallace llama, para abreviar la discusión, construcción de Cowell, y por eso he usado el término que Wallace utiliza. ¿Son estas construcciones de Cowell, es decir, las construcciones que Cowell estudió? Sí. Como puedes ver, todos los ejemplos que hemos puesto, estos 7 ejemplos más el ejemplo anterior, el ejemplo relacionado con Anábasis 1.4.6, son construcciones de Cowell. Las pasaste por alto cuando estudiaste tú el apéndice, quizás nunca lo hiciste. Has estado, por tanto, mintiendo también a tu audiencia al decir que la única base que utilizó el Comité de la Traducción Nuevo Mundo fue la falta de artículo definido, cuando aquí tenemos ejemplos sintácticos paralelos a Juan 1.1 en el predicado y que son traducidos por los traductores tanto en inglés como en español con un artículo indefinido. Unos lo hacen, otros no lo hacen, pero el hecho de que algunos lo hagan indica que lo que dice aquí el comité es cierto. No hay base gramatical para decir que tiene que ser definido, como se viene discutiendo en todo el apéndice. Bueno, queridos amigos, que hemos podido considerar claramente que esa supuesta inconsistencia de la cual hablan estas personas no existe en ninguna parte. Existe solamente la mente prejuiciosa de ellos, que o no han examinado cuidadosamente el apéndice de la traducción Nuevo Mundo de 1950, y esta es la primera traducción que hubo, la primera edición de esta traducción, o simplemente están mintiendo con el objetivo de echar tierra sobre una traducción que no les conviene reconocer que es posible gramaticalmente, para que la gente, como ha pasado por muchas décadas, la vean como una mala traducción sobre la base de lo que ellos mismos dicen, como Barclay hizo diciendo que era imposible gramaticalmente cuando sabía que sí era posible. Esperamos que les haya edificado. Me disculpo si he usado alguna frase torpe, no es mi intención. He tenido que ser un poco más apasionado en esta ocasión porque de veras que había necesidad de poner en su lugar a una persona que nos ha mentido, que le ha mentido a su audiencia de una manera tan falta de honestidad como lo ha hecho Winston, y vamos a estar mostrando cuántas veces él hace eso mismo. Cuando yo digo que él utiliza de manera deliberada esta clase de táctica, lo vamos a ver vez tras vez, no es una vez, no, vez tras vez. Como pudimos ver, evidentemente el Comité de Traducción Nuevo Mundo tenía una sola base desde el punto de vista gramatical para poder desafiar la regla de Cowell, y que finalmente quedó demostrada como falsa por personas como Dixon, Wallace, Hanner y Hartley, y que el propio Winston rechaza en su aplicación como un Seos definido en Juan 1.1c. Esperamos que todo esto les haya edificado. No se pierda el próximo video, donde estaremos dándole una respuesta al video de Winston, donde él dice que yo digo una mentirota al incluir Hechos 28.6 dentro de la construcción de Cowell. Veremos que hay una tremenda falta de comprensión de la gramática de Hechos 28.6, una tremenda falta
de conocimiento sobre crítica textual. Como siempre les decimos, les agradecemos muchísimo el que nos hayan seguido hasta aquí, nos disculpamos por lo largo del video, les prometemos que poco a poco iremos tratando este tema tan apasionante y agradecemos muchísimo su atención. Que Jehová Dios esté con ustedes en su viaje por un entendimiento mejor del conocimiento exacto acerca del único Dios verdadero de su Hijo, porque eso significa, según nuestro propio Señor Jesús dijo, vida eterna.